Niágara desde el minuto uno era un concepto nacional con miras internacionales. Una banda que lo consiguió todo por méritos propios. Niágara eran tan conocidos en Londres que fuimos a comprar a Virgin unas copias de los discos y estaban ya agotadas. Se agotaban cada día. Trabajar con Niágara para mí fue pues, de las primeras tomas de contacto con el escenario, mucho aprendizaje y empezar a agarrar experiencia, porque tenía 16 añitos. Era gracioso porque ellos tocaban y a los 2 días, de hecho hablamos de los camerinos, a los 2 días iban a la primera gira por Inglaterra. Y para nosotros que también cantábamos en inglés era como se va Niágara y van a abrir el campo, vamos a ir detrás nosotros, ¿no? Creo que el problema, por llamarlo de alguna manera, fue las envidias que suscitó el que Tony cantara tan bien en inglés. Soy un chico de barrio de toda la vida. Yo nací en Vallecas y a los 4 años o así mi madre dijo, vamos a cambiar de barrio, vamos a una zona mejor y nos vinimos a San Blas. O sea, hemos ido prosperando siempre en la vida. Y somos una familia normal y corriente. Tengo 2 hermanas más pequeñas que yo y mis padres han trabajado pues, toda la vida para sacarnos adelante, ¿no? Yo he vivido Simancas, San Blas, me movía siempre en la zona de San Blas, me iba mucho a lo que era el Parque Paraíso, esa zona de allí. Mi adolescencia, nos juntábamos un montón de gente. Ahí hice mis primeros pinitos con el teatro musical y eso fueron también una manera de ir metiéndome un poco en la cultura, ¿no? Bueno, pues yo nací en el 64, con lo cual ya soy muy mayor. Nací en el barrio de San Blas ya, porque mis padres recién habían adquirido el piso que teníamos aquí. Y nada, tuve una infancia un barrio obrero,
muy estándar, de bajar a la calle a jugar con los amiguetes, al gual, a chapas, a todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo una infancia con muy buenos recuerdos, de todos los amigos y bueno, jugábamos los chicos y las chicas, jugábamos todos juntos, ¿vale? No había distinción. Echábamos partidos de fútbol en medio de la calle, jugábamos al hockey, que nos hacíamos con las cajas de los fluteros antiguamente, ¿vale? Eran de madera y con la zona de la esquina que era un poco más dura, hacíamos la base del stick y con una pelota de tenis, bueno, pues jugábamos a mucho, improvisábamos bastante, ¿vale? Cosa que hoy por hoy yo creo que falta mucho, ¿no? Toda esa imaginación que teníamos de críos y tal, pero bueno, fue una infancia feliz, afortunadamente nunca nos faltó de nada, con las limitaciones lógicas de ser de una familia obrera, y bien, con muchos recuerdos de mis hermanos y poco más te puedo contar. Una infancia muy, muy estándar, muy normal para la época. Vamos a ver, yo nací en Madrid, en el barrio de Chamberí, o sea, más castizo imposible. Pero bueno, a los 2 años mis padres se mudaron al barrio de San Blas y pues es donde pasé mi infancia. Y la verdad es que fue una infancia feliz. Éramos muchísimos niños en el barrio, todo el día en la calle. Y tengo esa vivencia, ese recuerdo de una infancia feliz. Con sus problemillas, también lo sabía y tal. Pero lo pasábamos bien y ya te digo, estábamos todo el día en la calle. Lo típico de esto que se ve muchas veces en las películas de niño a comer o venga, ya para arriba. Pues es que era así. Jugábamos al fútbol en la calle. Es que nuestra segunda casa era la calle, realmente. Pues yo nací un 18 de mayo de 1959, ya ha llovido, en Madrid, pero a poco tiempo me fui al pueblo de mi madre, que era Pinto. Bueno, el lugar de residencia de mi madre, de mi padre porque su padre, es decir, mi abuelo, era jefe de estación de la estación de Pinto entonces, y allí residían, allí nos fuimos a vivir, allí estuve mucho tiempo en mi infancia. Tengo muy buenos recuerdos de aquel pueblo, buenísimos, y luego volvimos a Madrid, estuve en el barrio de Usera, pegándonos de hostias cada 2 por 3 con lo del barrio de enfrente, que era el de Orcasitas. Aquella época era la ciudad sin ley. Y volvimos a Pinto otra vez, y de ahí volvimos al poco tiempo, a cabo de los años, quiero recordar, son 72, una cosa así, al barrio de Aluche. Ahí fue donde empecé mis contactos musicales. Yo nací en Inglaterra, todo lo contrario ahora mismo que vivo en Estepona. Mi infancia en Londres era muy buena porque yo hablaba inglés perfecto y castellano con mis padres, y bueno, pues simplemente era cuestión de realizar mis estudios allí. Yo los estuve haciendo. Yo vivía en el centro de Londres y nací en el centro de Londres, nací en Chelsea. Y bueno, la verdad es que noté mucha diferencia cuando me trajeron a España, ¿no? En cuanto a los conocimientos de todo, tanto de la música como de sistemas educativos y de todo. O sea, pero bueno, no, son cosas que ocurren en la vida y que hay que sobrepasarlas. La música llega a mí a una edad temprana, ¿vale? Yo calculo que tendría unos 9 o 10 años, cuando en aquella época la única televisión que había era la televisión española. Había programas musicales, pero sobre todo también echaban algunas películas musicales, y me acuerdo que me impactó mucho A Hard Day's Night de los Beatles. A ver, en casa siempre estaba la radio puesta. Era lo que había. O sea, la televisión estaba, pero bueno, no apenas se veía, muy poco. Y tengo el recuerdo, pues tendría yo, pues quizás 8 o 9 años,
A ver, en la radio en aquella época se escuchaba lo que se escuchaba. O sea, fundamentalmente copla, algún cantante melódico y tal, pero era, pues eso, canción española que se decía en ese momento. Pero por alguna extraña circunstancia tengo el recuerdo de con 8 o 9 años escuchar Hey Jude de los Beatles. Y claro, acostumbrado a escuchar otras cosas, aquello me llamó muchísimo la atención. Y dije, ¿esto qué es? Claro, pero se me quedó grabado. No me preguntes por qué, pero se me quedó literalmente grabado. En el colegio dábamos flauta, había un profesor que era bastante majo, ¿no? Dentro de lo que había por aquella época. Era bastante majo, que nos daba música. Y yo me preocupé un poco del tema de la guitarra. Íbamos a concursos de villancicos, a concursos regionales, como se hacía antes en aquella época, ¿no? Con los colegios nacionales y tal. Y bueno, tuve bastante pasión por el tema de la música. Fíjate que Lolo era mayor que yo, pero sin embargo la primera guitarra que entró en casa fue una guitarra mía, ¿no? Aunque bueno, luego él se enganchó bastante y posteriormente me enganché yo, ya más adulto, con 14, 15 años, a la música que él escuchaba, ¿no? Yo me acuerdo que yo el primer disco que escuché ya hablando del género fue el On Stage de Rainbow, ¿no? Que lo tenía Manolo y bueno, me quedé impresionado, ¿no? Y entonces, pues bueno, como era un poco vagoneta y bueno, pues en la guitarra lo típico, los acordes y tal, igual, y me interesé bastante por el bajo porque me gustaba bastante, ¿no? Ese sonido profundo y compacto, ¿no? Y que es como el hilo que lo une todo, ¿no? Mi abuelo paterno me había regalado una guitarra, pero la guitarra se quedó muerta de asco. Y dije yo, ¿qué hago con esto, no? Y lo cuento muchas veces porque es gracioso y es que realmente fue así. Un día debí de guardar la guitarra en el armario y un día fui a coger algo y la guitarra se me cayó encima, literalmente. Y dije, anda, ¿y esto? Y total, la saqué y fue lo peor que pude hacer. Porque me envenené. O sea, sencillamente me envenené. Y a partir de ese momento, pues bueno, éramos, como te he dicho antes, éramos muchos niños en el barrio. Estábamos mezclados de todas las edades. Allí no es que fueran de una edad con otra, no, íbamos todos juntos. Entonces, evidentemente estaban los mayores y había uno de ellos, Lele, un chaval encantador, que tocaba la guitarra. Y fue el que me empezó a enseñar los primeros acordes, las primeras cosas y tal. Y luego es verdad que luego en el colegio, bueno, pues estuve dando clases de guitarra, pero una cosa muy rara, porque el que más tocaba era yo, con lo cual me aburría soberanamente. Es que fue enfermizo, o sea, fue coger la guitarra y en 6 meses ya tenía un nivel bastante aceptable, pero es que comía con la guitarra, dormía con la guitarra, iba al baño con la guitarra, o sea, era totalmente enfermizo. De hecho, a los 11 años me cambié de colegio, me fui a un colegio cerca de Plaza Castilla y, coño, es que me llevaba la guitarra para tocar en el recreo y hacía corro y bueno, o sea, que era un desfase, ¿no? Ya te digo, mi primer contacto con la música fue eso, primero la radio y después ese accidente de que se me caía la guitarra encima de la cabeza. No me quedado una guitarra española. Si llegase una guitarra eléctrica, no lo cuento. Yo quería haber sido cantante, aunque parezca mentira, porque tengo una voz de horrible, pero yo mi ilusión era cantar, ¿no? Pero mi inclinación hacia la batería fue a raíz de una banda americana que se llamaba The Was Who, con un tema famoso que se llamaba American Woman. No fue, digamos, el lanzamiento hacia a que yo me dedicase a la batería, pero fue, digamos, el abanico que me abrió a mí aquella dimensión musical, ¿no? Yo venía escuchando a Fórmula 5, con todo mi respeto, es una grandísima banda, a Post-Tops, a Camilo Sesto, a mucha gente de aquella época, a Manolo Escobar incluso, ¿no? Pero a mí esa banda me abrió una dimensión nueva. Pero a raíz de esa banda, llegó a mis manos, por mediación de un primo hermano mío, con el cual me llevo maravillosamente, se llama Luis Miguel, llegó un álbum de una banda que se llamaba Iron Butterfly, con un tema que llamaba, que todos conocemos, Inagada la vida. Ese solo de batería yo creo que a cualquier músico de aquella generación nos ha marcado, sobre todo a los bateristas, ¿no? Y yo cuando escuché aquello, porque además es un solo de batería melódico, no es el típico solo de mira cómo toco, no, tiene una melodía de principio a fin, ¿no? Entonces a mí eso me impactó.
y dije, yo quiero tocar esto, ¿no? Y, o sea, quiero llegar a tocar esto. Seguidamente, a poco tiempo, descubrí a Zeppelin y al maestro John Bonham y dije, no, esto es lo mío. Y hasta ahí. Y esa fue mi perdición. Quiero recordar, si mi memoria no me falla, en el año 74 por ahí, todavía no se había reubicado, por decirlo de alguna manera, bueno, no existía lo que es el auditorio ahora del Parque de Aluche. Y yo me daba mis puntos y me bajaba la batería. Tenía una Ludwig pequeñita que me había comprado mi padre, igual que la que tenía Ringo Starr, pero más chiquitina, con un bombo de 20, creo recordar. Y me la bajaba ahí al parque y ahí hacíamos conciertos, bueno, pues todo el que se quiera apuntar, hacíamos de todo, ¿no? Nos corrían los grises, no, en aquella época ya eran los marrones, creo. Y tocaba correr, como bien dice la canción de Molina, ¿no? Fue un momento bonito porque además creo que de alguna manera hicimos sentadas, algunas de las cuales años más tarde también estuvo el señor Javier Gálvez, que en paz descanse, para reivindicar de que ahí se construyera un auditorio, que es el que actualmente está en el Parque de Aluche. Yo me inicié en la música relativamente joven. Empecé a descubrir que era lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Me iba a las orquestas de pueblo y yo me quedaba mirando a los músicos ahí mientras que la gente bailaba y me decía, chico, pero vete a jugar. Y yo empecé, una amiga en unas vacaciones me enseñó los 5 acordes en la guitarra, porque no sabía más que 5. Y ahí empecé a tocar la guitarra, empecé a investigar un poquito y luego me uní con un amigo que teníamos que también tocaba un poco la guitarra, empezamos a tocar, a hacer versiones y a hacer música, empezamos a tocar por los pubs, hacíamos música protesta, era la época del Partido Comunista en la clandestinidad y ahí estábamos nosotros, 2 niñatos de 16 años metidos ahí en la clandestinidad, animando las fiestas del PC y tal, ¿no? Y luego empecé a descubrir que quería hacer algo más y tocar algo más. Me gustaba mucho el heavy metal. De hecho, yo pensaba que yo me había inventado los acordes de Smoke on the Water. O sea, increíble. Me puse a tocar un día en casa y le decía a la gente, mira lo que he sacado. Y decía la gente, eso no es tuyo. Y digo, que sí, que bien, que me lo he inventado yo. Pero me dices, tío, ¿y eso de lo de Deep Purple? Yo creía que era mío, no era. Y luego ya empecé a dar clases de piano. Mi profesora era la hermana de José Luis Moreno, el de las Pedronetas. Fue en el año 1972 cuando yo llegué al maravilloso barrio de Aluche, el cual llevo dentro de mi corazón, y ahí contacté con varios amigos, lo típico de las pandas y de las bandas, y alguno quiere ser músico, y todos queríamos ser músicos, por lo menos con los que yo contacté en aquella época. Y bueno, pues tras varios sacrificios, porque nos dedicábamos a vender incluso papeletas por ahí para hacer rifas de cosas que hacíamos artesanas para comprar los instrumentos musicales, porque en mi caso mis padres nunca me apoyaron en el sentido musical, ¿no? Me querían un montón, pero nunca entendieron que la música formaba parte de mi vida, ¿no? Y pues bueno, pues ahí contactamos una serie de amigos y montamos una banda que se llamaba Eclipse, que llegamos a tocar en un programa de radio que se llamaba La Puerta de la Fama, en Radio Nacional de España entonces. Yo me acuerdo de aquel entonces cuando llegamos aquí al estudio de Radio Nacional de España, aquello era impresionante, unos estudios inmensos y aquello se me caía encima, ¿no? Y poco más hicimos con aquello, ¿no? Porque luego vino el servicio militar, yo acabé el servicio militar después de mucho tiempo, que me fui voluntario, y acabé en una banda que se llamaba Órbita, que era una banda orquesta, una banda de rock andaluz. Ya apuntaba en aquella época, estoy hablando del año 78 cuando yo entré en el servicio militar y acabé en el 80. Aquella época, pues gente como Triana o Alameda y demás ya estaban, digamos, en boga, ¿no? Y Órbita era una banda muy puntera en aquella época, era una buena banda. De hecho, el teclista, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, acabó tocando con José Carlos Molina en Ñu, ¿no? O pasó por las filas de Ñu. Me llamaron para entrar en Tritón. Bueno, me llamó mi cuñado, que en realidad era el cantante que habían cogido en Tritón, sustituyendo a Lili, Maxi, y me dijo que necesitaba teclados en el grupo, que me fuera con ellos. Fuimos una tarde allí, hicimos una prueba, estuvimos tocando un rato y
y les pareció bien y me quedé. Y de ahí pues a correr porque a la compañía le gustó lo que habíamos presentado y no había temas, pues no habíamos hecho nada, nada más que una canción. Y bueno, se trabajó mucho y muy duro para conseguir llegar a meter el disco a plazos y quedó un disco curioso. Bueno, pues yo llego a Tritón por mediación de su antiguo cantante Lili, el cual vivía en Aluche. Éramos casi vecinos, ¿no? Nos separaban 2 calles. Y un día me lo encuentro en el metro, en Aluche, precisamente, y me dijo que Tritón estaban buscando un batería. Yo estaba colaborando, tocando casi, bueno, digamos que no estaba ya fijo con la banda, una banda que se llamaba Haya, que eran los músicos que habían grabado el álbum de Suflé de Caramelo de Ponce. Y bueno, también nos presentamos a un festival, no recuerdo cuál es, ahora mismo no te puedo decir. Y Lili fue el que me dijo que Tritón estaban buscando un batería y que si quería, pues que me presentara a hacer la prueba y tal, ¿no? No sé cómo contacté, si contacté o me dio el teléfono de Javier Mira directamente, no recuerdo muy bien. El caso que bueno, yo me presenté allí, yo me sabía el álbum perfectamente y mira, al poco tiempo pues yo entré en Tritón, hice la prueba con ellos y todo salió perfectamente. Pues la primera banda oficial, entre comillas, fue un grupo que hizo Manolo, que se llamaba Hierba, ¿vale? Yo me acuerdo que me iba a casi todos los ensayos con ellos y tal. Y bueno, curiosamente empecé de cantante, que es mi frustración, ¿no? Dentro de esto, porque me gusta mucho el tema de componer melodías y todo esto, ¿no? Entonces incluso llegamos a participar en un concurso que se hacía aquí en San Blas, que me acuerdo que éramos, no sé si estábamos en la final ya, y estaba Obús de cierre de cartel, que incluso no tocaba Manolo porque estaba en la mili, y tocó un amigo nuestro que a mí me marcó luego mucho. De hecho luego hice un grupo con él que se llamaba Goliat, que fue Javi Ponce, y esas 2 actuaciones y estuve cantante. Y bueno, hice lo que pude. Como te comentaba antes, conocí a Javier Ponce cuando estaba de cantante en Hierba, que bueno, lo de cantante es un poco anecdótico, ¿no? Y ya me estaba interesando bastante por el tema del bajo y todo esto, y Javier tocaba la guitarra, ¿vale? Entonces hicimos una grandísima amistad, éramos un poco, pues bueno, lo que a lo mejor comparándolo luego fue Lolo y Tony en los inicios de Niágara, ¿no? Pues éramos muy uña y carne, ¿no? Y por medio de Javi nos fuimos a unos locales que había por la zona de Barajas que se llamaban Papi, ¿vale? Ahí ensayaba Obús, ensayaba Barón, Barón, te hablo de la época del Volumen Brutal y todo esto, ¿eh? Y nosotros en principio nos llamábamos Zorro Negro. En esta formación estuvo Juanjo Melero, ¿vale? Estuvo con nosotros también, era muy jovencito. Bueno, éramos todos muy jovencitos, ¿no? Pero si cabe, él era algo más jovencito. Y nada, entablamos amistad con Carlos de Castro. Pues bueno, por lo típico, estás ahí ensayando, había un bar donde todos los grupos, cuando descansabas un poco, te ibas a tomar algo y tal. Y Javi entabló muy buena amistad con Carlos. Y nada, nos produjo una maqueta, le gustó bastante el grupo, nos produjo una maqueta que grabamos en una casa que tenía por la carretera de La Coruña, no me acuerdo exactamente la población, que tenía Enrique Beltrán de Lis, que también se incorporó a la banda. Y nada, Carlos la presentó en Chapa y nos dieron la opción de grabar. Ya cambiamos el nombre por Goliat. Metimos a Barta también, a José Barta, que bueno, José Barta y yo somos amigos desde que andábamos. Pues mi infancia con los hermanos Arias en el barrio en el que compartíamos casa. De hecho, desde mi balcón se veía el balcón de Manolo y de Ángel. Y bueno, pues tiene mucho que ver con mi descubrimiento del rock y del blues principalmente. Yo venía a estudiar música clásica, he estado siempre pues, en el conservatorio desde los 9 años, donde mi padre me apuntó y me hizo estudiar solfeo en aquel momento y piano clásico, hasta que de repente un día pues conozco a un profesor de inglés que vino, era un profesor inglés que había venido a dar cursos y le descubro en la sala de música del instituto tocando el piano.
y estaba tocando blues y jazz y claro, me rompió un poco los esquemas de venir, de estar tocando música clásica a descubrir aquello. Y cuando empecé a entender un poco las armonías que él utilizaba y que él me explicaba por qué las usaba, bueno, pues muy poco tiempo después Manolo empezaba a venir a mi casa. Yo tenía un piano de pared normal y corriente, él venía con una guitarra española antes de tener todavía guitarra eléctrica y comenzábamos a tocar blues. Entonces Manolo Arias fue el culpable de que yo descubriese el rock y descubriese pues esta música que es lo que ha llenado el resto de mi vida. En el barrio había gente que tocaba, eran mayores que yo. No mucho más, pero algo mayores que yo. Y como estábamos todos... Además es que, ya te digo, nos bajábamos con el... En donde vivíamos había un mercadillo, un mercado, y había un muro. Y le llamábamos el muro, evidentemente. Y era digamos, el punto de reunión. Todos nos juntábamos ahí. ¿Y qué pasa? Que bajábamos con las guitarras también. Entonces, pues una cosa te lleva a la otra y tal. Y digo, ay, ¿por qué no hacemos un grupo y tal? Y ese fue mi primer grupo. Entonces me junté con otro chaval que tocaba la guitarra y uno que cantaba. Y dijimos, pues venga, pues vamos a hacer. Y yo no sé si hicimos... Lo que no recuerdo es si eran temas propios ya o alguna versión. Pero éramos unos críos, ya te digo, yo tendría, pues 13 años. Después de eso, en el colegio, ya éramos ya adolescentes, éramos ya un poco más mayores. Me junté con 3 colegas de allí del colegio, pues uno que tocaba la batería, otro que tocaba el bajo y otro que tocaba también la guitarra. Y esa fue mi primera banda ya seria. Y profesional, porque la verdad es que llegamos a cobrar y todo por tocar. Se llamaba Arcebal. Y bueno, ahí mezclábamos un poco versiones, hacíamos alguna cosa. Me recuerdo que hacíamos Wish You Were Here de Pink Floyd, hacíamos algún tema de los Stones, pero hacíamos temas propios. O sea, ya componía, ¿sabes? Lo de hacer mis temas y yo, porque yo siempre tuve una cosa muy clara, yo no quería vivir de la música, yo quería vivir de mi música. Así me ha ido. Pero bueno, eso es otra historia. Y ya te digo, esa fue la primera banda ya seria. Bueno, nos metíamos en unos fregados de cuidado para conseguir dinero para comprar instrumentos. Bueno. O sea, era increíble porque la verdad es que, bueno, en casa éramos 4 hermanos y mis padres. O sea, no había pasta para instrumentos musicales ni gaitas. O sea, si yo quería algo me lo tenía que currar. Y la verdad es que ese rodaje fue muy, muy interesante. Fue muy... A ver, le tengo un cariño increíble. Y luego, después de Arcebal, pues vino Hierba. Primero se llamó Distrito 17, que era pues el típico grupo de 5 amiguetes de barrio. Fuimos a un concurso, llegamos a la final. Era el concurso del ritmo del verano, que era para patrocinar el Seat Ritmo, que era un coche que salió en aquellas épocas. Y llegamos a la final en la Plaza de Toros y quedamos los segundos. O sea, imagínate además cómo era el asunto, que yo me tuve que llevar un órgano de mi casa de estos de 2 pisos, que bajarlo de mi casa fue toda una odisea y montarlo allí, pero bueno, fue un concurso muy interesante y una experiencia para el grupo. De ahí ya montamos un grupo que se llamaba Hierba, con el que estuvimos tocando mucho tiempo y luego pues ya empezó la carrera ya más profesional de cada uno de nosotros. Y Hierba era una banda fundamentalmente del barrio, porque fíjate, ahí estaba José Barta, estaba Jesús, que tocaba el bajo, Alberto la batería y Johan Checa cantaba, que luego estuvo con Cráneo y tal. Crecí allá por los años final de los 70, primero de los 80, en un barrio que se llama Simancas, de Madrid, y iba al colegio, a un colegio que se llamaba, en García Lorejas, que se llamaba Los Salesianos, lo conoceréis muchos, sobre todo los de la zona. Y ahí estaba Manolo, ahí realmente había mucha gente que luego fue importante dentro del rock, ¿no? Estudiando en ese cole. Y recuerdo que Manolo venía a tocar con un grupo que tenía que se llamaba Hierba, que venía ya con Barta, y claro, yo tendría 14 años o 15 y yo flipaba completamente. O sea, como Deep Purple, era como llegaban en la nave nodriza. Llevaba ahí con el Marshall, con la guitarra, Manolo, yo flipaba, yo quería ser Manolo. Y claro, eso en el colegio, no solamente a mí, a varios compañeros nos influenció hasta el punto que al final fuimos todos músicos. Con Hierba sí, con Hierba ya hicimos ya cosas importantes.
Llegamos incluso a grabar una maqueta en los estudios de Columbia, de la compañía Columbia, que estaba ahí en la calle Libertad. Y fue muy gracioso porque lo que querían eran otros tequila. El tequila estaba en ese momento de moda, era su momento, y querían otros tequila. Y yo dije que de eso nada. Heavy Metal Forever. Después del paréntesis de la mili, que hubo que cumplir con la patria, pues un mes antes de acabar la mili recibo una llamada en casa de mis padres, todavía vivía allí, y hola, oye, soy Pepe Mari. Sí, ¿te acuerdas que nos conocimos en un festival en Vallecas, en un campo de fútbol, en el Pozo del Tío Raimundo y tal? Y digo, anda leche, ya sé quién eres. Y es que yo a Pepe Mari le había conocido en un festival en Vallecas, que yo toqué con Hierba y él tocó con su banda, no me recuerdo cómo se llamaba. Y Pepe Mari en aquella época tocaba la guitarra. Y bueno, nos caímos bien, hicimos el contacto y tal, pero bueno, yo me fui a la mili y ya te olvidas, ¿no? Ya te digo, un mes antes de acabar la mili, me llama Pepe Mari, que está montando una banda con gente de Inno Pacific, con gente de Ñu y tal. Digo, que si me interesa, digo, hombre, pues sí, digo, pero si me esperéis un mes que acabo, efectivamente, nada. Fui a hacer la audición y nada, y me quedé. Así fue como conocí a Pepe Mari. Y entré en Bella Bestia y conocí al resto, a Tony Aceves, a Enrique Ballesteros. Y bueno, ahí ya fue cuando realmente ya me dediqué de forma a tiempo completo. Evidentemente, bueno, empezamos a ensayar, hacía falta un cantante y se contactó con Elías Alegrete, que había sido el cantante de Piel Metal, una banda en la que habían estado Tony Aceves y Jero Ramiro. Chaval de Salamanca, una persona encantadora. Y pues nada, se montaron los temas con él y se grabó el primer disco de Bella Bestia, que por cierto, yo tengo una copia de ese disco, grabado con Elías. Lo tengo en cinta, pero existir existe, y sé que hay gente que está detrás de ello, pero no lo voy a soltar, o sea que aviso a navegantes. Y lo que pasa es que, bueno, Elías era un poco difícil, porque él era de Salamanca, vivía allí, su familia estaba allí, entonces tenerle aquí era un problema. Cuando hay dinero no hay problema, ¿vale? Hay actuaciones y se puede mantener esa situación, pero en aquel momento era inviable. Entonces, bueno, pues el chico lo dejó y pues nos pusimos a la búsqueda de un cantante. Y apareció Tony. Pues vamos a ver, yo la primera vez que me relacioné con la música fue con Bella Bestia. Y un primo mío me dijo, oye, que me han llamado ahí para cantar en este grupo de Bella Bestia. Dice, ¿quieres hacerlo tú? Y dije, bueno, pues venga, yo tenía 18 años entonces, estaba realizando la mili y dije, bueno, venga, si hay que grabarlo, que me ayuden un poco, porque yo la primera vez lo iba a hacer y bueno, adelante, no hay ningún problema. El disco ya estaba grabado, pero bueno, había que regrabarlo, había que regrabar las partes de voz. Y bueno, se regrabó, había que hacer lo que estaba ya grabado. Con lo cual ese disco realmente no hace justicia a la voz que tenía Tony. Pero bueno, las cosas son así. Y nada, se grabó el disco, se empezó a tocar. Y bueno, la verdad es que hubo un año y pico que la cosa iba a más. Empezó a funcionar muy bien y tal, hasta que no recuerdo muy bien por qué a Tony le echaron. Y digo le echaron porque ahí la verdad es que bueno, también ahí había sido el último en entrar, era el más joven, el más inexperto y pues no tuve mucho que decir, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que tiempo después seguí sus pasos. La banda Furia Animal fue una banda de barrio que llegamos a concursar en el Villa de Madrid y quedamos terceros. Y bueno, que grabamos también grabamos un single y bueno, fue cosa del momento.
Bueno, pues Niágara comienza de una manera un poco accidental. Porque, a ver, Tony vivía en esa época, vivía en Alcorcón y vivía en Leganés. Y pues un día se bajó, yo pues ya estaba haciendo algunas cosas y tal, pero bueno, nada importante. Y se baja del autobús y digo, nos quedamos mirando, coño, Tony, coño, Manolo. Manolo y yo nos llevábamos muy bien desde Bellavestia, nos llevábamos bien. Y una mañana bajaba él de un autobús, me encontré con él y dije, no te preocupes que vamos a hacer una cosa nueva. Y bueno, pues nos ponemos a charlar y surge la idea de, oye, ¿y por qué no hacemos algo y tal? Yo ya te digo, yo me había quedado con la cobra, con este tío tengo que algún día haré algo. Y oye, ¿por qué no hacemos algo y tal? Bueno, pues venga, pues cómo funcionan estas cosas. Te vas a un bar, que es donde se hacen los negocios, te pones a hablar y tal. Y teníamos claro varias ideas. La primera es que lo que hiciéramos tenía que ser en inglés. Eso era impepinable. Y tenía que ser, sobre todo, no lo que estuviera de moda, sino lo que realmente nos gustara. Y bueno, empezamos a compartir ideas y tal. Y sí que tengo que decir una cosa que en su momento me dolió. Y es que tuvimos muchísimos problemas para encontrar gente, porque por culpa de ese disco de Bellavestia, Tony se había hecho muy mala fama. O sea, que es que si canta en falsete, es que si... Joder... y yo les decía que no, de verdad, que no sabéis, nadie sabía realmente cómo cantaba Tony. Entonces, bueno, empezamos la fase de composición, pero claro, evidentemente, digo, fíjate, nos lo llegamos a plantear de, bueno, pues hacemos como Ceno, la banda de Ceno Roth. Pues somos 3. En este caso, pues somos 2, tú y yo, dúo, y ya veremos cómo lo solucionamos. Y ya te digo, teníamos temas y queríamos grabar una maqueta. Teníamos el contacto por mi hermano Ángel, teníamos el contacto bueno, y por mí también, porque yo había hecho algunas cosas con Barón y tenía el contacto de Carlos de Castro. Y bueno, pues hablé con él, le pedí, oye tío, ¿te importaría un par de temas? No hace falta que me digas, pero claro, necesitábamos más gente. ¿Que podría haber tocado yo el bajo? Vale, sí, pero teníamos también una cosa clara, y es que queríamos que hubiera teclados. Y bueno, pues necesitábamos un bajista. Oye, sí que lo tenía en casa. Ángel, échame un cable para grabar esto. Ah, pues vale. Oye, ¿aquí qué le importaría grabar los teclados y tal? Y fue así, José lo mismo. O sea, en realidad fue una colaboración, no como se va contando por ahí. Niágara se formó de una manera así como a salto de rana, porque Manolo y Tony estaban en Bellavestia y ellos querían hacer una historia en inglés, querían hacer algo, y entonces habían preparado un par de temas que es lo que querían presentar, pero claro, no tenían banda, ellos querían otro rollo, y entonces Manolo contactó con su hermano, con Ángel, que era el bajista de Tritón, con José, que era el batería, y conmigo, que era el teclista. Y dijo, oye, ¿nos echáis una mano para llevar esto adelante? Queremos grabar una maqueta, podéis colaborar y ayudarnos a tal. Entonces dijimos, no hay ningún problema. Nuestra primera colaboración fue eso, una colaboración, ¿vale? Les ayudamos a grabar un par de temas y tal, pero nosotros, tanto José como Quique como yo, estábamos involucrados en Tritón, ¿no? Sí que es verdad que en aquel momento teníamos un parón porque Maxi González, el cantante, estuvo una temporada ingresado y una temporada larga, ¿vale? Y el grupo no tenía actividad. Entonces, bueno, a nosotros la verdad es que los 2 temas que grabamos en la maqueta nos gustaron bastante y posteriormente se volvió a grabar otra maqueta y fue ya cuando tanto Quique como José como yo decidimos dar el paso a incorporarnos a Niágara, puesto que había una inactividad en Tritón que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Hablamos con Mira, hablamos con Stanis también, ¿vale? Que era una persona que estaba muy involucrada con Tritón. Y bueno, pues lo que son estas cosas, ¿no? A veces no son del todo amistosas, entre comillas, ¿vale?
Yo creo que el tiempo lo va todo, limando todas las asperezas que hay en ese momento. Y creo que incluso en el fondo yo creo que lo llegarían a comprender, ¿no? Y bueno, y fue cuando iniciamos el proyecto con Niágara. Bueno, pues Manolo nos dijo a los tres que el proyecto se iba a contar con Tony Cuevas. Tony Cuevas, con todos mis respetos, sigue siendo mi gran amigo, pero en aquella época el trabajo que había hecho con Bella Bestia, yo creo que los tres dijimos, ¿cómo? O sea, no queremos un chillón que parece que le están cogiendo de los huevos. O sea, no. Y dijo, no, escuchar esto. Entonces, nos presentó la maqueta con el Secret Love, creo, y el Take My Fan. Con una versión diferente a como salió en el disco, todo hay que decirlo, porque yo me sigo quedando todavía con la versión de la maqueta. Y la verdad es que los tres, yo hablo por los tres, no dábamos crédito a cómo Tony podía cantar como estaba cantando ahí. Y claro, fue un revulsivo. O sea, Tony Cuevas, hostias, este tío parece un cantante de fuera, que aquí no lo hay y que no tiene nada que ver al trabajo que ha hecho con Bella Bestia. No sé si también había estado en Furia Animal antes, creo que sí. Pero bueno, yo particularmente nada más que había escuchado su trabajo con Bella Bestia. Y claro, dije, venga, vamos adelante. Yo creo que los tres fue lo que nos fue el empujón de decir, venga, para adelante, porque ninguno de los tres estábamos apoyando la decisión de que Tony Cuevas, sobre todo porque el trabajo que habíamos oído de él era, pues como Pancho, un chillón, y no queríamos eso, ¿no? Y fue lo que nos decantó para tirar hacia adelante. ¿Qué pasó? Grabamos la maqueta y fuimos a varios programas de radio. Fuimos a Radio Getafe, al programa que tenían en aquella época Rafa Basa y Ángel Vallecas. Mariano García también nos acogió en su programa. Y claro, de repente aquello empezó a coger bola. Pues yo conocí a Tony Cuevas y éramos amigos. Éramos amigos que compartíamos chistes, compartíamos cervezas, y la verdad es que, bueno, también le conocía de Bella Bestia, lógicamente, como a Manolo, era guitarrista de Bella Bestia en aquel entonces. Y de repente, pues pasó el tiempo y hicieron Niágara. La primera vez que oigo hablar de Niágara fue porque me llamó Javier Gálvez para contarme que los dos hermanos Arias estaban justo haciendo un proyecto con miras internacionales. De hecho, hay una anécdota muy buena, que cuando fuimos al programa de Rafa Basa, no dijeron que era un grupo español. Dijeron que era, pues no me acuerdo si la broma fue que era un adelanto del próximo disco de Queen's Rights, algo de eso. Y coló. La gente se lo tragó. Y al cabo del rato de la entrevista, la gente llamando al programa, pues oye, pues qué bueno, no sé qué, no sé cuánto. Dice, bueno, pues aquí tenemos a los artífices de esto. Claro, salimos Tony y yo y no se lo creía nadie. O sea, nadie daba crédito. Y ese fue un punto de inflexión también importante, porque, bueno, ya te digo, aquí que a mi hermano y a José les habíamos pedido el favor de que nos echaran un cable, y de repente quisieron ser de la banda. Y yo, evidentemente, siendo mi hermano, no le voy a decir que no. Aparte que es uno de los mejores bajistas que conozco, o sea que lo tenía más a huevo imposible. Y así fue como se unieron a la banda. Después de aquello hubo otra maqueta, y bueno, hubo dos más. Pero hubo otra maqueta y ahí ya se fue cuando el tema se consolidó. Nos fichó, entramos a la oficina de Javier Gálvez. Incluso antes de tener disco ya estábamos haciendo actuaciones como Niágara. Bueno, pues había que darle nombre, había que ponerle un nombre a la criatura. Y entonces, a mí que me gustaba mucho en aquella época las películas bélicas y tal, había una peli ambientada en la Segunda Guerra Mundial que me encantaba, que era Tora, Tora, Tora. Pero eran demasiados Tora. Entonces dije, bueno, pues Tora, Tora. Y en principio la idea, pues gustó. Pero yo creo que fue Rafa Basa el que me dijo, hay una banda americana que se llama así. Dije, pues ala, fuera. Y yo en ese momento estaba tocando con Alfonso Samos y me dijo, joder, pues si yo tuviese una banda, me gustaría llamarla Niágara. Y me quedé así, digo, coño, ¿te importaría que...? Dice, no. Dice, yo no sé si lo haría alguna vez, pero para ti.
Y de esa manera tan tonta, pues fue como nos llamamos Niágara, gracias a Alfonso Samos. Fue mi paso por Panzer, que fue donde toqué con Manolo, que ahí fue donde realmente hice una gran amistad con él y empezamos a trabajar juntos. La cuestión del nombre de Niágara salió de una forma muy graciosa. Como vivíamos en el mismo barrio, de hecho Ángel ya tenía su casa, vivía en una calle de nuestro barrio. Y por las mañanas quedábamos muchas veces para escuchar música, para vernos, como éramos vecinos, pues para echar un rato, estar juntos. Y recuerdo que en un momento determinado me contó Manolo y... Estaba Manolo también, quiero recordar. Y Ángel, estaban los dos y me contaron que tenían un proyecto y tal, que estaban con Tony, con Quique, tenían una banda y tal que estaban montando, con José Martos, una banda de rock y tal, en inglés y tal, pero que no tenían nombre. Lo típico, empezaron a pensar, joder, qué nombre molaría para el grupo y tal, pues no sé. Y a mí se me ocurrió, pues como yo ya tenía pensado en mi cabeza para mi banda de futura, que se llamara Niágara, no sé, yo como son tan buena gente y teníamos tan buena relación, dije, joder, pues Niágara, ¿nos gusta Niágara? Joder, pues mola un montón, está de puta madre. Y así fue, así surgió la movida. Era realmente una idea que tenía yo previamente concebida, pero no para él, yo no sé para qué. En aquellos momentos en Rompehielos me gustaba llamar, en mi programa me gustaba llamar a los artistas y pienso que era como descubrir a un grupo, ¿no? Y el hecho de Niágara, aún no tener disco, pero estar ya en boca de todos, en el año 87 hubo una gran eclosión de grupos, de bandas de rock melódico en España, y profundizó hasta el año 88, en este caso pues con la edición de lo que fue su debut discográfico del grupo de Niágara, ¿no? Entonces, para mí eran muy buenos, era un grupo muy bueno y además una alternativa a lo que hasta ahora había pasado. En el año 87 fue un boom para muchos grupos españoles y fue pues posiblemente como bueno el heavy metal nuestro más con denominación de origen en español, que nació más o menos en el año 81, un poquito antes quizá con Varón, pero claro, se alargó a lo mejor demasiado y ya la gente estaba un poco harta de nosotros, y en el año 88 más o menos es cuando hay un boom de bandas de rock melódico, entre ellos pues estaba Sangre Azul, estaba Tokio, Hiroshima, y entonces claro, pues surgen ellos con una impronta muy especial, cantando en inglés y con una perfección tremenda, porque Tony era profesor y además me hice mi amigo suyo allí y nos íbamos a discotecas a ver a grupos y tal, y ahí comenzó la leyenda. Bueno, pues llega el momento de tocar en directo y nos proponen telonear 2 noches a King Cobra en la Sala Canciller. Y pues hombre, te quedas un poco flipado. Los 2 primeros shows que vas a dar y encima teloneando una banda americana de renombre, pues dices, bueno, pues parece que esto empieza bien, ¿no? Y esto lo organizaron entre Rafa Bassa y la gente de Canciller, Antonio y Sócrates. Tony y yo éramos amigos y yo entonces no hablaba apenas inglés. Hoy por hoy, afortunadamente, sí hablo bastante bien, ¿no? Entonces yo lo utilizaba un poco como traductor, se venía a Londres conmigo e ideamos liar a la gente de Canciller para hacer un concierto. Al principio pensamos en Yngwie Malmsteen, pero nos dijo que no. Y luego posteriormente en King Cobra, y nos dijo que sí. King Cobra en España, King Cobra en Madrid. Nunca habían venido a Europa. Y ahí fue cuando conocimos a Dan Miller, a Carmine y al resto de la banda, y la verdad es que fueron 2 días de locura. Eso fue curioso porque fuimos a buscarlos al aeropuerto, a King Cobra, nosotros los Niágara, con los 2 coches que teníamos. Y montaron todos los músicos en Tony, que tiene una furgoneta grande, y Carmine se vino conmigo en mi R5, que yo lo llevaba jodido, no tenía el acelerador y tenía que tirar de una cuerda. El tío venía asustado todo el camino del aeropuerto hasta el hotel que le llevamos, tirando de la cuerda del R5. Me miraba y decía, ¿te tiras con cuerda? Y pues, perfecto. Y los dejamos en el hotel, luego desayunamos con ellos allí.
tuvimos muy buena relación. Carmine nos invitó a ir a su casa, nos enseñó que nos iba a presentar gente de grupos allí. Y al día siguiente estuvimos en la prueba de sonido con ellos. Y al guitarra le gustó mucho la balada, nos la cantaba en los camerinos. Take my hand. Y hicimos una buena piña, lo pasamos bien esos 2 días que estuvimos con ellos. Y Carmine muy cercano, el tío contándonos historias de gente con la que había estado, enseñándonos fotos de su mujer, del coche que tiene, de su casa. El tío fue encantador y lo pasamos muy bien. Tengo muy buenos recuerdos, por lo menos del primero, porque hasta hace muy poco tiempo alguien me dijo que habíamos tocado 2 veces. Yo, el segundo, no me acuerdo. No es que estuviera borracho ni estuviera hasta arriba, es que mi neurona se fue y no recuerdo ese segundo concierto. Pues yo recuerdo aquellas 2 noches en Canciller con King Cobra con muchísima nostalgia, ¿no? Fueron nuestros primeros conciertos y bueno, como anécdota, ellos vinieron y no traían nada más que sus guitarras, ¿no? Pero es que el bajista no traía ni bajo, ¿vale? Tocaron con nuestro equipo y tal, etcétera. Entonces, en la primera actuación, la primera noche, yo no tenía ni un duro, como no teníamos casi ninguno, ¿no? Y tenía un par de bajos y había uno, le dejé el mejor bajo que tenía en aquel momento. Y el tío era como muy showman y muy tal, ¿no? Y vi que empezaba a coger el bajo y lo pasaba por los monitores, lo golpeaba contra los monitores y tal, igual, ¿no? Y cuando acabó el show, se lo dije a esto, digo, este bajo se guarda, mañana toco y que se busque la vida, que se... Y tuvieron que conseguir otro bajo porque no le dejé el bajo, ¿vale? Cosas bueno, pues era tu equipo y tu historia y eso no, pero bueno, a ver, lo recuerdo con muchísimo cariño porque además se portaron muy bien, ¿vale? Era gente sobre todo Carmine, con un bagaje impresionante y lo recuerdo con muchísimo cariño. No, nosotros teníamos muy buena relación, sobre todo yo, que era el que me dirigía yo directamente. Nos fijamos mucho en los vestuarios, en un poco la imagen que llevaban, nos pareció muy buena. Y bueno, la relación con Carmine Appice fue más bien mía, ¿no? Incluso lo llevé un día al castillo de San José de Valderas un día, porque decía que quería ver cosas que no veía allí en Nueva York. Digo, no, y decía, mira, hostia, aquí hay piedras, ¿en serio? Digo, aquí hay muchas piedras. Y mi contacto fue muy bueno, tanto con el grupo como con... Ya se les veía desde ese momento que ya se iban a aguantar poco. De hecho, hicieron los Bullet Boys, ¿no? Y ya se separaron del todo. Bueno, pues nada, se grabó otra maqueta ya con los 5. Y en esa maqueta se incluyó, de nuevo, porque se habían grabado primero Secret Lover y Take My Hand, y en la segunda maqueta ya con los 5 regrabamos los 2 temas y grabamos Sometimes. Un tema que estuvo mucho tiempo ahí en el olvido. La produjo Carlos de Castro, a la postre también productor del disco. Y se empezó a mover por compañías, además no nos cortamos nada, o sea, tirábamos alto. Empezamos con multinacionales y de hecho hay una persona que desgraciadamente ya no está, que era Simone Bosé, que en ese momento era el AR de CBS. Y el tío, sabemos que se partió la cara por nosotros, pero fue imposible. El tío era el momento de Bon Jovi, era el momento de Europe. Y el tío se partió la cara por nosotros, pero era imposible. CBS España nunca estuvo interesada. Él lo intentó, le agradecemos muchísimo el esfuerzo que hizo, porque sabemos que le costó algún disgusto dentro de toda la compañía. Pero bueno, se intentó, por lo menos se intentó. Teníamos muy buena relación con la gente de Avispa y con la compañía. Y bueno, ahí empezó todo a través de la compañía de contratación española, ¿no? que era el señor Galvez. La primera grabación de Niágara efectivamente se realizó en los estudios M20 y la oferta la oferta y todo, vino por nuestro querido manager, que en paz descanse, Javier Galvez. Javier Galvez desde el minuto 1 apostó por la banda, vamos, al 100%. De hecho, vamos, todo el coste de la grabación fue
pagado por él, ¿no? Pues la grabación de Now or Never en M20 fue algo que en aquella época nosotros, porque bueno, todos teníamos un poco de experiencia en grabar, ¿vale? No había grabado con Goliath, Quique tenía grabaciones con Tritón y tal, Lolo y bueno, un poco veníamos todos de eso, pero bueno, por la amistad que yo tenía con Carlos se involucró muchísimo en aquella grabación. Nosotros teníamos un 100% de tiempo dedicado en aquella época a la música y llevábamos los temas muy, muy, muy ensayados. Como te decía, Carlos aportó mucho de su sabiduría a nivel de la experiencia que ella tenía, más material que aportó, porque M20 en aquella época, tanto Carlos y Kiko Martínez estaban empezando un poco con aquella andadura, ¿vale? Se portaron fenomenal con nosotros, ¿vale? O sea, si algo hay que hablar de Kiko y de Carlos es agradecimiento eterno, ¿vale? La primera vez que tuvimos conocimiento de Niágara, pues fue a través, primeramente, de Javier Gálvez, que era el manager de prácticamente todos los grupos de rock que había en Madrid. De hecho, era el manager de Barón Rojo en aquel momento también, ¿no? Y aparte de esto, nosotros estábamos, digamos, avanzando en el proyecto del estudio M20, que era entonces un estudio, bueno, pues muy casero y demás, pero lo que sí estábamos era dentro del ambiente y estábamos muy en contacto con todos los grupos de rock y estábamos al día. No eran unas producciones hechas a lo grande en los estudios que podíamos denominar de aquella época caros, que simplemente, bueno, eran unos estudios que se alquilaban por horas, que valía bastante dinero. En aquella época creo recordar que la media podía estar traducido a pesetas como en 8.000 pesetas la hora o algo así. Y que tenían equipos de 24 pistas con cinta de 2 pulgadas y tal. Pero el material que se hizo este disco era un material un poco más por decirlo así, de andar por casa. Tanto las maquetas como luego el propio disco, ¿no? Pero bueno, estaba hecho en un entorno que estaba más o menos acusticado, bueno, lo cual es importante. Pudimos llevar todo el equipo, lo mejor de todo lo que teníamos, tanto ellos como yo, a nivel de amplificación, de guitarras, de efectos, de grabación, etcétera, bueno. Y encima llevábamos la experiencia de haber hecho esa maqueta, que se hizo también con bastante cuidado. Y bueno, pues con todo eso pues nos pusimos a trabajar, a hacerlo, ya te digo, a tratar de hacerlo lo mejor posible, que sonara lo más parecido a como sonaban los discos de grandes bandas que se hacían en estudios, por decirlo así, entre comillas, de verdad. Y bueno, pues yo creo que el resultado fue razonablemente bueno y tras bastante trabajo y bastante comeduras de coco durante la grabación, pues se pudo hacer bien. Lo cierto es que se creó un ambiente de trabajo muy agradable y muy eficiente, entre otras cosas gracias a la tarea de Carlos de Castro, porque Carlos se adaptó perfectamente a lo que teníamos en el estudio en ese momento. No era un estudio como este, ni muchísimo menos, era un estudio con otras características, se grababa adaptándose a unos sistemas muy especializados. 12 pistas. Grabábamos en 12 pistas. Martos tuvo que tocar la batería en una batería electrónica y luego se grabó en una caja de ritmos y lo que Martos, para poder sacar esas pistas fuera, disparábamos la caja de ritmos con lo que había tocado José y luego nosotros íbamos grabando para dejar esos 12 pistas libres para poder, porque la batería se comía todas las pistas de la mesa. Y entonces bastante suena para los medios que tuvimos, ¿no? El disco está ahí, con el sonido de aquel entonces. Yo si pudiera hoy en día lo volvería a grabar, sinceramente,
pero no ese, todos. Pero bueno, marcó un antes y un después, sobre todo para muchos de los fans y que nos siguieron y que hoy en día todavía lo siguen teniendo como un álbum de culto, que yo lo agradezco. Al final, cuando lo vimos terminado, pues decíamos, es que esto o sea, el resultado fue muy superior a lo que todos pensábamos que iba a ocurrir. De hecho, también cuando el disco se escuchó, tanto en España como en el extranjero, nadie tenía la menor idea ni se podía imaginar en qué condiciones se había hecho, ¿no? Porque nosotros teníamos un estudio que realmente era pues, un sótano, una cueva, donde nos metíamos, lo pasábamos muy bien y olía mucha humedad. Pero con aquellos medios se consiguió algo muy bueno, muy presentable. Ya lo dijo, ¿cómo era el periodista del Kerrang? Derek Oliver, creo que era. Y lo dijo en su crónica, ¿no? Lo que escribió. Al final terminaba con una frase que esa la repito yo mucho porque no se me olvidará en la vida. Que dijo, Niágara ha hecho un disco muy bueno, No Never, fabuloso, en fin, con todos los elogios y demás, y ponía al final, a pesar de ser españoles. Resulta que entonces no había internet, no había ni emails, había que mandarlo todo por carta. Y no me acuerdo quién de la banda, o incluso yo, le mandamos el disco a la revista Kerrang en Inglaterra, a Derek Oliver, que era un poco especialista de aquel tipo de estilo musical, hard rock melódico y demás. Bueno, pues el contacto con Derek Oliver viene pues igual por mediación de Tony Cuevas. Es el que se pone en contacto con él y le envía nuestro álbum para que lo escuche. A poco tiempo Derek Oliver lo escucha y nos pone las 5Ks, creo que era la mayor calificación que se hacía en aquella época en la revista Kerrang, y claro, nos quedamos flipados. Aquella calificación nos daba un empuje muy grande, ¿no? Aunque aquí no se valorara igual, ¿no? Pero de cara a Gran Bretaña era bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, como íbamos a hacer la presentación del álbum en la Plaza de la Palmera en Carabanchel, pues le invitamos a que viniese a vernos, ¿no? Creo que contactó con Mariano y Mariano dijo, pues mira, la semana que viene tocan en Las Palmeras, en Carabanchel, ahí, en las fiestas, si quieres, te vienes. Dijo el tío, pues voy a ir. El hecho de verle allí ya, pues nosotros no pensábamos que fuera a ir, ¿vale? Nos lo comentó la compañía, pero decíamos, bueno, este habrá escrito tal, pero no. El tío se presentó allí, ¿vale? Con nadie, no es que la compañía le pagara el viaje ni nada, o sea, que se presentó allí, quiero ver al grupo en directo, ¿cuándo toca y tal? Se le pasó la información y el tío, me imagino que un poco subvencionado por la revista y tal, se presentó allí, nos conoció, le conocimos y era un tipo bastante agradable, muy agradable. Nos llevaron allí, nos fuimos a tomar con él una cerveza y unos cachos de chorizo y no sé qué, y unas patatas fritas, estuvimos ahí medio merendando con él y luego nos fuimos ahí. Y el tío cuando llegó allí dijo, ¿pero tocáis en la calle? Y los vecinos, claro, estábamos ahí metidos en un descampadillo y los vecinos estaban pegados al lado del escenario y decía, digo, a los vecinos les da igual, porque esto pasa 3 días al año y no hay más. Y el tío flipó, claro, nos vio el concierto, nos vio, dijo, tengo que organizar algo para que vayáis a Inglaterra y toquéis allí porque sois la leche. Derek Oliver se vino desde Inglaterra pagándoselo él. Concretamente a un concierto que organizamos en la Semana de Cultura de Carabanchel. Y le llamó muchísimo la atención al periodista. Le llamó tanto la atención por la convocatoria, le llamó la atención precisamente por el pedazo de concierto que estaban dando, como también le llamó la atención y consultaba y preguntó que quién financiaba todo eso. Nosotros le dijimos que el ayuntamiento, la Junta de Distritos, y no entendía absolutamente nada porque en Inglaterra esas cosas no pasan. Todos los conciertos gratuitos están financiados con patrocinio
y aquí el patrocinio era exclusivamente el dinero del contribuyente para hacer conciertos de rock and roll, que en aquella época conseguíamos que se celebraran bastantes en la Comunidad de Madrid y concretamente en el Extrarradio de Madrid. La que el concierto, yo creo que toda la banda tenemos un gran recuerdo. Creo que salimos con una pisonadora y hicimos un conciertazo y se nos volvieron a abrir más puertas. Gracias a, insisto y repito, la visita de Derek y la calificación del álbum en Kerrang. Pero en aquella época los conciertos se llenaban. Yo no sé si había 3 o 4 mil personas, claro, el tío flipo. O sea, vas a ver a una banda de la cual has hecho la crítica, es una banda que te ha gustado, al menos en disco. Vas para ver si te corrobora en directo lo que tú has escuchado en el disco. No solo te lo corrobora, sino que encima aquello está lleno. Claro, el tío no da crédito. Yo tengo muchas anécdotas de aquella, ¿no? Sobre todo, además, me vas a permitir que cuente una, sobre todo con la hija de un buen amigo de aquel entonces, que se llama Javier, que era muy chiquitina y la llevaron al concierto, y en el momento que sale la banda con el humo y demás, pues la niña llama a la madre diciendo Mato se quema. Me llamaba Martos, pero no decía todavía Martos bien, ¿no? Dice, mamá, Mato se quema. y aquello luego me lo contaba bien después y me hizo mucha gracia. Bueno, en aquella época, ya una vez ya que salió el disco, bueno, pues empezamos a tocar bastante, la verdad. Y había un cartel que he visto hoy, era sorprendente, porque el cartel era Muro Niágara. O sea, más opuesto imposible. El viernes 13 en la Sala Canciller y por 600 pesetas se celebrará una fiesta para conmemorar el 5º aniversario del Basa Rock de la cadena Rato de Getafe. Para tan solemne celebración actuarán Hiroshima, Dama Feudal, Muro, Niágara y Marshall Monroe. Tuvimos relación con bastantes grupos y hicimos buenas amigas con un grupo que hicimos unas cuantas actuaciones juntos, que fue con Muro, que también lo llevaban, que no teníamos nada que ver. De hecho, yo creo que metí unos tubulares o unas campanas en uno de sus discos, pero no teníamos nada que ver, ellos eran mucho más duros, más heavy. Recuerdo cuando empezamos a hacer conciertos con Niágara, cuando entramos en Avispa Record, en la misma compañía, y en Centro Rock, que formaban conciertos por varias partes de España y coincidíamos con ellos en los mismos escenarios y teníamos muy buen feeling y buena convivencia, lo pasábamos genial, nos reíamos mucho. Al principio hubo mal rollo porque los muros te roban los flanes, ¿sabes? Cuando vas a comer y te descuidas y tienes el flan en la mesa, pegan una subida, cuando te das la vuelta te has quedado sin flan, ¿no? Y hasta que nos dimos cuenta de que había que, cuando te giraras tenías que girarte con el flan, pues luego ya todo se calmó. Y pues era súper gracioso porque llegamos a un acuerdo con ellos. Es decir, oye, había mucha gente, mucho público masculino, evidentemente. ¿Por qué no hacemos una cosa? Tocamos nosotros primero y luego ya vosotros, pues, todo para vosotros. Bien, perfecto. Y así lo hacíamos. Lo que pasa es que luego empezaron las bromas de, joder, macho, es que cuando tocáis vosotros están todas las chicas delante y cuando salimos nosotros desaparecen todas. Digo, ¿qué se le va a hacer? Y tuvimos una anécdota en el Castillo de Zamora, que estábamos tocando nosotros y de pronto Manolo estaba haciéndose un solo y apareció un bidón de cerveza así rozándole la cabeza y Manolo le miró, le filó y le dijo, te vas a cagar. Un gracioso del público, pues debe ser que no le gustábamos y tiró una lata. Una lata que le pasó a mi hermano, o sea, rozándole. O sea, bueno, de hecho le tocó en el pelo. Y la lata iba llena de tierra. Con tan mala suerte que me quedé con su cara. Y entonces cuando acabamos de tocar, hablé con los técnicos y le dije, ¿veis a ese chaval? Y digo, tráemele para acá. Bueno, cuando acabamos de tocar, no sé cómo, no sé si nuestro Rodi, que era el niño, se fue a por él y lo trajo a la valla. Allí Manolo le cogió del cuello, bueno, hubo una movida, se empezó la gente que nos querían pegar. Agarramos la barra de los micros, allí nos enfrentamos a 15 o 20 que venían por la valla.
Pues bueno, el incidente con el tipo aquel que le tiró las latas, supuestamente una lata de cerveza a Ángel, que no le dio de milagro, pues cuando conseguimos localizar al tipo y le llevamos a la parte de atrás, creíamos nosotros que para que fuera reprendido, agarró Manolo, que Manolo es muy buena gente, pero cuando se pone de mala hostia no hay quien le pare. Y le quería tirar por la almena. A ver, esto no estoy orgulloso de ello, pero te tienes que poner en el momento, porque si le llega a dar, habría sido serio el tema. Bueno, pues nada, me lo traen y según le pillé, empecé a darle de hostias y a llamarle de todo. El chaval no sabía dónde meterse, retrocediendo, y yo, pim, estaba desquiciado. Y de repente me veo estábamos tocando en una parte de Zamora que es donde está el muro del castillo. O sea, estaban las almenas y abajo había una caída seria, ¿eh? Había como 6 o 8 metros de caída. Y yo vi la almena, le trinqué y yo quería tirarle por la almena abajo. Y tanto Javier Gálvez, el desaparecido Javier Gálvez, como su esposa Carmen Lazcano, también desaparecida recientemente, le comentaron: Manolo, ¿no te parece un poquito exagerado el despeñar a este chico por la almena del castillo? A lo cual Manolo respondió agarrando al tipo y despidiéndole con una patada en el culo, que es lo más humillante que puede ocurrir. Entonces yo creo que ese día perdimos un adepto al rock and roll, pero al día siguiente se cortaría el pelo y sería notario o algo así. A todo esto, muro tocando. Y Lapi mirando para atrás para ver qué pasaba, pues pero bueno, dice, tío, no, yo estaba a ver qué pasaba, pues yo dejaba las baquetas y me bajaba también. Y se pudo liar gordo, ¿eh? Se pudo liar gorda. Manolo G tiene bastante genio, ¿no? Es un carácter fuerte. Y claro, le metió ahí al chaval y claro, pues dijimos, joder, con el Manolo, este sería bueno para tocar el muro o tiene mucho carácter. Está el tío que está para tocar en Niágara, que es una música más romántica y tal, pues como que no cuadraba, ¿no? Y por eso le decían eso, de que tenía genio para estar en una banda de tíos más duros, para hacer música más dura, ¿no? Y ahora viene la parte, no sé si llamarla graciosa. ¿Sabes cómo acabó el tema? Todos tomando cervezas por Zamora. A ver, todo estaba pasando muy rápido. Después de la presentación en la Plaza de las Palmeras, hicimos algunas actuaciones aquí en Madrid, en Madrid y alrededores. Íbamos haciendo como una especie de fondo común, porque claro, esa crítica ya en Inglaterra nos estaba abriendo puertas. Bueno, todo esto lo teníamos que mover, había que llevarlo allí a Inglaterra y había que intentar hacerlo rápido para que no se fuese dispersando todos estos 5K, toda esta información que había hecho Derek. Hicimos una serie de conciertos aquí en España y con el dinero recaudado se costeó ese viaje para que Tony y Manolo pues fueran a promocionar el álbum por allí. Entonces, bueno, también íbamos un poco sobre seguro. Creo recordar que Derek ya había hecho un poco de avanzadilla y caímos en una compañía chiquitita que se llamaba Killer Watt y que además tenían una oficina de management que, si mal no recuerdo, se llamaba Terrikin Associates o algo así, creo recordar. El disco les gustó evidentemente y bueno, pues se llegaron a un acuerdo con Avispa para licenciarlo allí en Gran Bretaña. Y como estaban también con el tema del management, bueno, pues ya se empezó a negociar para poder hacer una pequeña gira a principios de 1989. Bueno, pues Mike Overman, que era el manager, que digamos que habíamos firmado con él para la gira inglesa, contactó con nuestra oficina, con Centro Rock, evidentemente llevada por Javier Gálvez, y fue el que le pasó todas las fechas ya programadas de lo que iba a ser la primera gira de Niágara, ¿no? Pero claro, en aquella época para ir de músico a tocar fuera,
tenías que hacer una valoración de todo el material que teníamos. En aquella época, yo no conozco a ningún músico que en aquella época, y creo que ahora tampoco, hiciera un seguro de su instrumento. Creo que yo creo que ponía la mano en el fuego que pocos lo tienen, o pocos lo tenemos. Yo a día de hoy tampoco lo tengo. Entonces, claro, al no tener un seguro de instrumento, tenías que presentar papeles y facturas de tus instrumentos. Aquí que con sus teclados, yo con la batería, Manolo con sus guitarras y Ángel con sus bajos. Ahora sí, la frontera, por lo que nos contaban los técnicos, o sea, te hacían abrir todo. O sea, te hacían abrir los estuches de guitarra, pues si llevabas ahí, yo qué sé, no te dejaban pasar latas de sardinas, por ejemplo, ¿no? No te dejaban pasar comida. Y bueno, estaba todo estrictamente muy, muy legislado, ¿no? Yo lo recuerdo como una de las épocas más ilusionantes y profesionales que yo he vivido dentro de la música, ¿vale? Y bueno, posteriormente he vivido muchas historias, pero aquella fue la más impactante. Tuvimos una temporada en la que nos dedicábamos 100% a la música, íbamos todas las mañanas a ensayar al local, llevábamos aquello súper trillado, ¿vale? Y aquello era como ir a la Meca, ¿no? Pues eso, porque yo a nivel musical, bueno, yo y todos, luego posteriormente hemos tomado otros derroteros, pero yo éramos british, ¿no? Para pues grupos como Rainbow, como tal. Y era alucinante, o sea, era, no sé, pues como un crío con zapatos nuevos, ¿no? El día de viaje no se me olvidará en mi vida. Yo quedé con Manolo Arias en la Plaza de Colón, de ahí salía el autobús que te llevaba al aeropuerto y quien me llevó hasta allí fue mi difunto padre, en un 127 que tenía por aquel entonces, y yo con una maleta, porque yo no tenía ni maleta, me la había dejado mi padre de cuando él se había casado. ¿Os acordáis de Paco Martínez Soria cuando llega con la maleta del botijo de aquí a Madrid? Pues eso. Pero a mí me daba igual, o sea, yo había conseguido uno de mis sueños, yo creo que el sueño más grande que por el que había luchado. Y además estaba así, hinchado, porque mi padre le tenía al lado y le decía, ¿ves cómo al final voy a conseguir lo que yo quiero, lo que tú no me has apoyado? Pues al final lo consigo. Mi padre incluso estaba orgulloso de que su hijo se fuera a tocar fuera al extranjero, como él decía, ¿no? Y yo lo recuerdo aquel día, yo creo que yo y todos. Manolo, llegamos allí, nos fuimos en el autobús, llegamos al aeropuerto y aquello todo eran sonrisas y caras de incredulidad, porque yo creo que era de pellizcame que todavía no me lo creo, ¿no? El día que nos fuimos a coger el avión para irnos a Inglaterra, pues eso fue un día muy emocionante, ¿no? Porque nos embarcamos en una historia que era nuestro sueño, ¿no? El que por fin vamos a poder estar ahí, hacer una gira, tocar en sitios míticos como el Marquis, a Edimburgo, a Glasgow, a Liverpool, o sea, aquello era un sueño, ¿no? Y en ese momento no eres consciente de lo que está pasando. O sea, yo personalmente no fui consciente cuando ya me vi en el primer escenario allí. Pero de momento, o sea, tú llegas allí y bueno, pareces casi hasta un turista, ¿no? Pero el momento ese de pisar el primer escenario y decir, coño, estoy aquí, esto es verdad, esto es real. Y aquello fue una aventura, o sea, porque bueno, nosotros, sí que es verdad que, y es entendible, la agencia no se quiso pillar los dedos, fue una primera gira cortita, y fue un poco de tanteo. De hecho, nosotros nos fuimos en avión y los técnicos con el equipo se fueron en furgoneta. O sea, échale. Íbamos un poquito, teníamos que llevarlo todo, ¿no? El bandline, los instrumentos, entonces los músicos nos fuimos en avión y tuvimos que mandar una furgoneta con dos técnicos, con Vicente Marquina y con nuestro Jorge, con McCoy, con el equipo de escenario. Y fueron hasta Santander, allí cogieron un barco que estuvieron casi un día entero en barco hasta que llegaron a Inglaterra. De donde llegaron hasta Londres había unas cuantas horas, no teníamos manera de comunicarlos porque no había móviles.
Entonces estábamos vendidos allí a las 2 de la mañana esperando en Victoria Station a ver si aparecía una furgoneta con matrícula de Madrid y ahí apareció a las 2 y pico de la mañana dándonos abrazos. ¡Qué maravilla! Habéis llegado por fin, tío, 2 días de viaje, los pobres. Y fue muy entrañable. Ya nos fuimos al hotel y ahí ya, bueno, pues ahí empezó toda la odisea. Recuerdo el primer concierto en Milton Keynes, que alquilamos un coche chiquitito, metimos a Manolo Arias allí, que le llevábamos el chupetín porque cabía en un maletero, y le cerramos. Hay una foto por ahí rolando sobre eso. Y recuerdo que llegamos a donde tocábamos y había un equipo que se caía a cachos. Decíamos, vamos a tocar con esto. Y era un equipo de un técnico que había sido técnico de Richie Blackmore en Purple. El equipo lo había montado él. Y curiosamente aquello sonaba acojonantemente bien, o sea, muy bien, sinceramente. O sea, como un equipo que se caía a cachos era rudimentario, se lo había currado al tío, ¿no? Y nos quedamos flipados, el sonido que sacó el tío y demás, ¿no? De aquella primera gira hay 3 momentos para mí que son fundamentales. La actuación, el Royal Standard, un garito de moteros. Que yo decía, nos van a matar. O sea, directamente, cuando salgamos con las pintas que llevamos, nos van a matar. Que era un local muy bonito, muy grande, muy espacioso, y tenía una barra muy larga que atravesaba todo el local de arriba abajo, que yo creo que era para hacer striptease, que tiene toda la pinta. Y a Tony le venía muy bien, porque eso de pasearse por las y patas le venía genial. Creo que hicimos una de las mejores actuaciones de nuestra vida como banda, porque fue apoteósica. De hecho, una anécdota muy buena que al final los dueños de la sala, era un matrimonio encantador, nos fueron a felicitar y nos dijeron que les recordábamos a una de sus bandas favoritas, o a su banda favorita. Cuando nos dijeron la banda favorita, a todos se nos cayó, o sea, abrimos la boca hasta el suelo, porque la banda era Rainbow. Creo que hicimos el mejor concierto de toda la gira. El Marquis estuvo muy bien, pero yo creo que el mejor concierto, para mí, fue el Royal Standard, que fue donde apareció el freelance de Chrysalis, aquella compañía que nos intentó fichar, ¿no? Hicimos un conciertazo, fue la leche. Apareció Paul Diano en el camerino y nos dijo, tío, no me creo lo que he visto, sois la hostia. ¿Cuándo tocáis otra vez? Dijimos, mañana en el Marquis. Pues mañana en el Marquis estoy allí porque tengo que veros otra vez. La siguiente, que fue ya en el Marquis, y claro, macho, o sea, es como, no sé, como jugar al fútbol en el Bernabéu o en el Allianz Arena o algo así, o en Wembley, pues es que estabas en el templo del rock. Yo viajé desde Madrid porque no me quería perder aquello bajo ningún contexto. Pues me fui con Rafa Basa, nos fuimos los dos a verlos. Y la noche anterior al viaje yo trabajaba con Obús. Estaba trabajando en una discoteca, la discoteca Bríos, y no me daba tiempo a bajar a Madrid a coger equipaje ni nada. Entonces me llevaron mi bolsa de equipaje a la discoteca donde estaba trabajando y directamente desde allí pues me fui al aeropuerto que había quedado con Rafa y nos fuimos a Londres. Yo toda mi intención era nada más llegar, ducharme, cambiarme de ropa, había estado con la ropa de trabajo y nada más que salió la maleta por el aeropuerto, la cogí, pues nos fuimos al hotel. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Y la de Rafa, que cuando abrimos aquella maleta grande, amarilla, inconfundible, pues estaba llena de ropa interior femenina y usada. Claro, yo no podía imaginarme qué es lo que había pasado hasta que ya me di cuenta que no era mi maleta, que me había equivocado y había cogido yo otra maleta equivocadamente. Y nada, pues al final, entre Rafa y yo, pues arreglamos allí en el hotel a ver si nos localizaban y nos localizaron la maleta a 350 kilómetros de Londres. Con lo cual, pues me tiré 2 días con la misma ropa y duchado, eso sí. Y entonces, pues Rafa se descojonaba y aquello fue la anécdota de toda la semana por allí de
de todo el mundo se descojonaba del cambio aquel de maleta. Bueno, cosas que pasan. Bueno, pues llegó la gran noche, tocar en Marquis de Londres, era muy importante. Estuvimos allí primero la prueba de sonido, ya impresionaba estar allí. Bueno, ya en la prueba de sonido ya se veía lo que iba a ocurrir. Y aquello fue increíble, o sea, no solamente ya la actuación, sino que después del soundcheck nos llevaron a un apartado, así muy disco, como una especie de oficina muy discreta y tal, y con cuadros, pero los cuadros que habían no eran cuadros, no eran fotos, no eran pinturas, no, eran papeles. Y yo, ¿y esto? ¿Qué será esto? Y claro, ya cuando nos empezamos a acercar, eran contratos. ¿Qué contratos? Estaba el contrato de la primera vez que tocó Jimi Hendrix, de la primera vez que tocó Eric Clapton, de la primera vez que tocaron los Who, de la primera vez que tocaron... O sea, era la historia del rock. O sea... Mira, tío, todavía me emociono. Y han pasado un montón de años. La sala estaba llena, pero llena hasta arriba. Pero no de españoles, no de latinos, sino de ingleses, de alemanes, de suecos. Y fue un conciertazo, fue impresionante. Fijaros el ambiente que había con la banda y en qué nivel estaban por allí, que a Manolo Arias, el guitarrista de la banda, pues lo comparaban con Ingrid Mastin. Pues ese concierto, ahí estuvo Paul Diano y la frase de él siempre habrá que recordarla, ¿no? O sea, el otro día vi una grandísima banda, pensé que estaba borracho, hoy he venido al Marquis y efectivamente no estaba borracho, vi una grandísima banda. Pues todo aquel concierto nos marcó muchísimo, ¿no? Y bueno, pero todos los conciertos. Hemos tocado desde salas grandes y míticas como Marquis hasta pubs de 200 personas, ¿no? Y todo con un ambiente, porque la semana anterior había estado tocando, tú leías la lista de artistas que habían pasado por ahí y decías, hostias, esto es un pub. Y luego otra actuación que recuerdo fue la última, que fue en un pueblo al norte, se llamaba Corby, y bueno, por aquello fue una fiesta. O sea, era... yo no sé si nosotros éramos más guiris que los guiris o los guiris eran más españoles que nosotros. O sea, nos fusionamos totalmente. Aquello fue una fiesta. Pero fueron los tres. Hubo otros 2 o 3 shows más, pero ahora no me lía porque tengo la hoja de ruta en casa, pero no recuerdo ni dónde ni cómo se hicieron, la verdad. Pero esos 3 no se me van a olvidar mientras lo digo. Nos dio una lección de humildad tremenda aquella gira, ¿vale? Porque aquí estábamos un poco todos como no crecidos, ¿vale? Sino que había cosas como que no admitías mucho, ¿no? Como tocar en una sala, en un pub chiquitito, porque aquello no era como... Y allí veías los artistas que habían pasado y la gente que había pasado y tú decías, joder, pues si hace 2 semanas ha estado Ian Gillan aquí, ¿vale? Bueno, pues aparte de tocar, también había relación en el mundo musical de la ciudad. Y yo recuerdo, salía con Tony pues algunas noches a locales libres le llamaban libres de licencia o algo así, que podían servir alcohol a partir de las 11 de la noche, en los que, bueno, pues estábamos con Lemmy, había mogollón de músicos de la ciudad, Samantha Fox, y incluso los invitaron a la inauguración de una discoteca que todavía existe, grandísima en Piccadilly, que se llamaba Hipódromo. Una discoteca de 4 o 5 plantas, no recuerdo muy bien las plantas que tenía, y allí fueron como artistas invitados. Por supuesto, Rafa Base y yo también íbamos con ellos. Nuestro manager Oberman nos dio invitaciones para una potente discoteca que había allí, que se llamaba Hipódromo, el hipódromo, que era inmensa, donde era discoteca, donde se hacía varios conciertos a la semana de varios estilos. Nos quedábamos flipados porque un lunes a lo mejor había estilo de folk, el martes pop, el miércoles rock, etcétera, ¿no? Porque aquí en España eso no se llevaba, ahora sí se lleva, ¿no? Pero eran pioneros. Bueno, yo creo que siempre fueron pioneros en todo, en ese sentido. Entonces nos quedábamos flipados. Y era una discoteca y que era llana, y cuando había una banda salía de abajo de la pista un inmenso escenario con todo el backline montado y acojonantemente, ¿no? Y fuimos jurado de guitarras de estas volantes, de guitarras estas de plástico,
junto con Tommy Iommi y Ingo Mastin. Ingo Mastin no se presentó, pero fuimos jurados de un concurso de aquella chalada. Pues era una chalada. Pues no sé, son anécdotas de esas, como Lemmy, que estaba allí, que nos invitó, y el camarero nos dijo, aprovecharos, dice, porque es que luego vais a pagar vosotros, ¿no? Y pagó una, pero luego la siguiente no las pagó. Pues la segunda gira por Inglaterra ya no lo creíamos más, ¿no? Puesto que en la primera, hasta que estábamos allí pisando suelo británico, decíamos, bueno, ahora ya estamos aquí y vamos a hacer esto, ¿no? La segunda gira estaba un poquito más planificada, ¿no? De hecho, se fueron cerrando fechas. Cuando íbamos pasando por algunos locales en la primera gira, se fueron cerrando fechas para la segunda, ¿no? Los 3-4 meses. Evidentemente, la gente tanto la gente de la compañía como la gente de la oficina no eran tontos. O sea, vieron lo que había. Entonces, la segunda gira fue muchísimo más extensa. De hecho, estuvimos como casi un mes. Y muchísimas más fechas. Y el trato era diferente. O sea, sí que es verdad que el trato de ellos a nosotros, yo creo que cambió en el Marquis. Cuando nos vieron y vieron la reacción de la gente. Y luego ya les llegaba feedback de los otros shows que fuimos haciendo. Y entonces prácticamente cuando habíamos acabado la gira ya estaban programando la siguiente, que fue como a los 3 meses, una cosa así. Llegamos allí, pero ya las condiciones ya no eran las mismas. Eran muchísimo mejores. Apareció un personaje entrañable, Olivier, un chaval que si mal no recuerdo, creo que es belga, y era muy jovencillo, un tío hablaba español, hablaba inglés, por supuesto, y bueno, pues se vino con nosotros. Yeah, in 1989 I was living in London and working part-time for TKA, Terry King Associates, and Niagara was connected with them, and they put out a tour for the UK, so England and Scotland. And they asked me to go with them on tour as the tour manager and also the front of house mixing guy. So we first met up in London at the office of Terry King with the mini tour bus. It was more like a big van with a cargo area in the back for all the backline. Y ya te digo que el trato ya era diferente. Fue Mike Overman en persona, uno de los gerifaltes de la oficina, nos fue a recibir al aeropuerto, nos llevó a Londres, nos acomodó, o sea, el trato ya era diferente. De hecho, allí la segunda gira fuimos solamente prácticamente con las manos, o sea, las guitarras, Quique los teclados y se acabó. La segunda gira fue bastante más profesional, ¿no? Por el tema de que ya no movimos el backline desde España, sino que nuestro manager que teníamos allí nos gestionó todo el tema del backline con Marshall, con Pearl. Y de hecho, bueno, el día anterior o 2 días antes de recoger nosotros el backline que nos iban a dejar, lo habían dejado Living Colour, ¿no? Que era un grupo por aquella época que pegó bastante. Nos llevaron a la factoría de Pearl, allí en Inglaterra, en Milton Keynes creo que estaba. A José le pusieron una batería tremenda. Después nos llevaron a la factoría de Marshall, nos dieron el backline, nos enseñaron, además, como anécdota, nos enseñaron toda la factoría. Nos recibió Ken Brandt, porque ese día Jim Marshall no estaba, pero estaba Ken Brandt, que era su mano derecha, era el segundo de a bordo. El tío muy amable, la verdad es que todo el mundo encantador, ya te digo, es que había cambiado todo. O sea, habíamos demostrado nuestra valía. Y fue acojonante porque nada más llegar, yo recuerdo que Olivier, que era el técnico que venía de parte de la oficina de Inglaterra, a echarnos una mano, me fui con él a la casa Pearl y el resto de la banda se fueron a Marshall y yo cuento mi parte que me toca. Yo llegué a la casa Pearl, a la nave, una nave,
inmensa, y cuando digo inmensa me quedo corto, donde si no había, voy a poner una cifra, 1000 kits de batería fácilmente, fácilmente. Algunos montados y otros en cajas y demás, pero debajo te ponía cada modelo de batería que era, ¿no? Entonces, claro, para la gira, evidentemente, tenían ya seleccionadas unas cuantas, ¿no? Las que tú puedes elegir. Yo no me acuerdo del modelo que yo elegí de Pearl. Sé que era negra, porque en aquella época me gustaba el rollo negro, Manías, y como había llevado otra que era negra también, quise continuar con el negro, ¿no? Y dije, pues esta, ¿no? Pero me dijeron, elige las que quieras. Podía haber elegido, pues yo qué sé, un kit con 20.000 timbales, 200.000 platos y lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo me quería quedar con lo básico que yo iba a utilizar, ¿no? Tampoco quería ir de estrellita del rock y de filigranas, ¿no? Y estaba todo como mucho más planificado, ¿no? Nosotros íbamos un poco ya más conscientes de lo que queríamos hacer y lo que queríamos conseguir. Y ya te digo, la gira fue tremenda, fueron muchísimas más fechas, repetimos en bastantes sitios, repetimos en Corby, repetimos en Birmingham, repetimos en el Marquí, y además en el Marquí con mucha mejor día, porque la primera vez tocamos un martes y ese día y metimos un montonazo de gente, ¿eh? Para ser un martes no se lo creía nadie. Y en la segunda vez fue, no me acuerdo si era un viernes o un sábado, el día que nos metieron. Y igual, no se reventó, pero había una entrada muy buena. Y además, una cosa curiosa es que íbamos de cabeza de cartel. Toda la gira éramos los cabezas de cartel. Los teloneros eran todo bandas guiris. Por un lado fue bastante más profesional, no fue tan impactante porque ya sabíamos un poco, conocíamos ya un poco de la primera gira y tal. Y por otro lado fue un poco también, nos quemó un poco, ¿no? Alguno. Lo que pasa es que hay algo que hasta que no lo vives no lo entiendes, ¿no? Siempre oyes hablar de que joder, es que estos han salido a hostias en la gira porque no se aguantan, porque no. A ver, estás 5 tíos conviviendo 24 horas al día, 7 días a la semana. En algún momento tiene que haber roces, tiene que haber alguna movida, porque es que somos humanos, ¿me entiendes? Y uno puede tener un mal día, uno o todo lo puede tener otro día, o sea. Entonces, en esa gira hubo algún pequeño roce, sobre todo entre Tony y José. Pero bueno, ¿qué es lo que digo? O sea, son los roces habituales de una gira. También éramos más jóvenes. En algún momento dado, pues alguno se vino un poco arriba. Yo creo que en Niágara conseguimos una gran hazaña, creo que pocas bandas lo consiguieron. Sí que es cierto que Asfalto habían tocado en el Marquí antes que nosotros, pero sí que somos la única banda que ha tocado en el Marquí 2 veces, porque hicimos 2 giras y tocamos 2 veces en el Marquí. Creo que allí, a día de hoy, todavía hay gente que se acuerda de nosotros, y aquí en España pues nos vetaron. Para comprender un poquito los problemas que en un momento dado se enfrenta un grupo español con respecto a difundir su música tanto en los medios españoles como medios de fuera, yo creo que había que hacer una mención especial a aquel acontecimiento que nos ocurrió en un partido de fútbol que hicimos entre artistas y periodistas. ¡Ey, tronco, pon atención a lo que voy a decirte! El sábado de febrero a las 12:30 de la mañana y en el campo municipal La Mina de Carabanchel, el primer partido rockero de fútbol, con un equipo formado por músicos y otro por profesionales del rock. Y nada, pues todo fue extenuante porque un partido de fútbol a ese nivel, para que quieres dejar ahí bien, quieres meter un gol, ¿no? La primera, pues estaba yo estaba ya hecho polvo. El caso es que al final pues nos fuimos a las duchas
Y me fui a las duchas hablando con Manolo, charlando y tal, y también estaba Fernando, el bajista de Panzer. Y de repente viene un fotoperiodista que le conocíamos de vista, porque llevaba poco tiempo en Popular 1, abre las puertas de aquello y empieza a hacernos fotos. Y entonces, claro, oye, ¿qué haces? Tal, no sé qué estás haciendo, tío? Que estamos desnudos aquí, enjabonados y tal, no sé qué, en la ducha. Y el tío, no os preocupéis, que esto es para mí, joder, no pasa nada. Digo, tío, a ver qué vas a hacer con esas fotos. No pasa nada, tal, no sé qué, tal, no sé qué. Total, que se pasan los días y de repente me llama Luis, el del kiosco de mi barrio, y me dice, Carlos, vente al kiosco que aquí tienes las fotos del Popular 1. Y entonces bajo a ver las fotos y abro la página donde venía el reportaje del partido de fútbol, veo las fotos del partido de fútbol que parecían cromos y nos vemos a nosotros ahí, todo enjabonados aquí, puestos ahí, todo ufanos de tal. Unas fotos feísimas, por cierto, claro. No eran fotos preparadas como para lucir el torso, ya. Si te dicen que de hacerte fotos desnudo, pues a lo mejor te procuras dar un maquillaje, ¿no? Pero no, salimos ahí haciendo el bobo y tal, no sé qué, y ponía las bolas de Panzer y los pinchos de Shazam, o algo así. Yo no sé quién era Shazam o qué se inventaron estos. El caso es que eran las bolas de Panzer y los pinchos de Shazam. Y entonces, pues claro, lógicamente, pues denunciamos, fuimos a la Sociedad General de Autores, un abogado bastante decente, y hicimos un juicio. Se celebró en Barcelona. Y claro, en Barcelona perdimos el juicio. Y nos dijo el abogado, no os preocupéis porque eso suele ser así. Se pierde allí, pero se gana aquí, que vosotros sois de Madrid, y entonces ya es un grado mayor, porque es una apelación y ya es distinto, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que en ese momento me llama Berta y me dice que por qué la habíamos denunciado. Berta de Popular 1. Y le digo, hombre, si te parece poco feo lo que has hecho, tú verás. Manolo no quiso apelar porque tenía el proyecto Niágara. Pero, fíjate por dónde son las cosas y las rencillas del rock en España y cómo va esto, que le vetaron todo lo que Niágara hizo después en Inglaterra. Efectivamente. No solamente ellos, sino también a nosotros, a Panzer. La gira de Niágara, las dos giras de Niágara pasaron desapercibidas aquí en España, a excepción de Rafa Basa. Algo creo recordar que Mariano García comentó, pero el único que implicado en aquella historia fue Rafa Basa y fue el único que nos dio cancha, ¿no? No es que se nos ninguneara, es que sencillamente no existíamos. Entonces, te da un poco de rabia en ese sentido, porque, joder, crees que es injusto. Y luego lo piensas y dices, bueno, si es que se está aplicando lo de que nadie es profeta de su tierra. O sea, estás en Inglaterra, estás en tierra extraña. Somos una gente que, vamos a ser sinceros, los guiris no nos quieren mucho que digamos. Y sin embargo allí nos trataban, tío, no te voy a decir como estrellas, pero nos trataban, teníamos un estatus. O sea, a nosotros allí nos invitaban a fiestas, éramos uno más, o sea, nadie se pensaba, nos veían por la calle y nadie se pensaba que éramos españoles. Bueno, evidentemente cuando abre la boca sí, ¿no? Pero tenemos anécdotas, incluso hay anécdotas graciosas. A mí una vez me preguntaron que si era de Dinamarca. Digo, ¿cómo? ¿Danés? Dice, sí, no, dice, por el acento. Digo, la madre que me parió, ¿cómo hablaré de mal para que me digan que soy danés? ¿Entiendes? Pero nosotros estábamos allí totalmente integrados. A ver, también era bastante atípico. En una banda de rock española éramos todos rubios. Menos casualmente el inglés que era moreno, o sea, el mundo al revés, ¿no? Pero eso sí nos dolió el que no se viera reflejado aquí todo lo que pasó, todo lo que hicimos. Pero bueno, lo tenemos en nuestro haber y bueno, al final, ¿sabes? Al final el tiempo pone a cada uno en su lugar.
Pues fíjate cómo sería todo ese palo que nos dieron, de que incluso alguien, yo juraría, no pongo la mano en el fuego, que vino promovido por el road manager de aquella época de Sangre Azul, Darío, que entre Sangre Azul y Niágara nunca hubo ningún mal rollo. O sea, lo desmiento desde ahora y lo he desmentido todas las veces que me han preguntado. Todo lo contrario, sabemos, las veces que tocábamos juntos había un compañerismo de putísima madre. La diferencia es que algunos nos echábamos más laca que otros, nada más. Pero en aquella época hasta nos corrieron bulos de que Niágara, la gira que habíamos hecho por Inglaterra, era falsa y nos habíamos metido con una especie de convento en Sevilla, en un hotel, ahí refugiados para que no hubiera nadie. Hasta ese punto llegó las habladurías, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasaban, bueno, siguen pasando todavía, ahora con redes sociales más todavía. Cosas que pasaban, pero yo juraría que surgió a raíz de ahí. O alguien comentó eso y Darío dijo que sí. Ya sabes cómo funciona todo esto, ¿no? Se hace una bola y la gente al final dijo que aquello era mentira. Bueno, la gente, había gente que efectivamente creía en la banda, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, yo creo que nos planteamos que hay que grabar un segundo disco, incluso un cambio de compañía. Porque sentíamos que teníamos que subir un escalón más, ¿no? Avispa no nos puso ningún problema, nos dio la libertad y firmamos con una compañía que se llamaba GBBS, radicada en Barcelona, que era la compañía que en ese momento tenía a Manzano. Pues Backstage Girls yo creo que se empezó a fabricar de alguna manera, a componer durante la gira. Yo creo que Manolo ya estaba liado en la primera gira de Niágara, componiendo ya los temas, en los ratos que tenía, ¿no? Cuando Manolo se va con la guitarra incluso al servicio, pues yo creo que ya estaba ya dándole vueltas, ¿no? Bueno, Manolo tenía bastantes ideas y bastantes temas, pero se basó un poco sobre todo en la experiencia de la primera gira. Esa primera gira nos marcó tantísimo por lo que vivimos, por lo que hicimos. Es que es inenarrable, o sea, no se puede expresar con palabras. Nos marcó tantísimo que cuando volvimos ya teníamos ideas para el próximo disco. No solamente de letras, porque hay muchas letras, si analizas Backstage Girls, hay muchas letras de ese disco que reflejan un poco nuestra vivencia ahí, ¿no? Sino incluso musicalmente hablando es una vuelta de tuerca, ¿sabes? Hacer cosas que allí que ni nos habríamos planteado musicalmente hablando, ¿no? Bueno, pues en el momento de Backstage Girls, este LP, el título del disco lo puse yo y bueno, era un poco en recuerdo a la primera gira, ¿no? Que siempre estaba lleno el Backstage Girls, estaba los backstage siempre completos de señoritas y decíamos, bueno, pues con toda la intención del mundo, que un saludo a todas, ya está, nada más. Y entre la primera gira y la segunda gira ya teníamos varios temas ensayados, ¿vale? De hecho, en la segunda gira, a modo inédito, presentamos algún tema, incluso creo que era el que le daba título, el Backstage Girls. Cuando volvimos, nos metimos en el local, empezamos a trabajar en ello. Creo que es un álbum que refleja muchas vivencias ocurridas en Inglaterra. Para mí creo que es un disco que tiene muy buenos temas. Lo malo es que tiene una malísima producción, y me explico. O sea, el álbum se volvió a grabar en los estudios M20 otra vez, pero con una producción esta vez igual a cargo de Carlos de Castro, y no es que él tuviera la culpa de la producción, que tampoco la tuvo, ¿no? Fueron los medios, porque lo que fue la batería, de cómo se grabó la batería, eso fue un caos. Porque por una parte era una batería electrónica que sonaba pues como sonaban las electrónicas de aquella época, y por otra parte estaban los platos. O sea, yo tuve que grabar primero lo que era la parte electrónica sin platos, y luego ya con las pistas de la batería meterme en el estudio para meter los platos. Eso es simplemente una pequeña técnica de grabación, porque los platos, por el tipo de frecuencias que son, se meten muchísimo por los otros micrófonos. Date cuenta, cuando tú estás grabando una batería tienes un montón de micrófonos abiertos. Entonces, si hay algo que se mete mucho,
te condiciona mucho luego el timbre que quieres sacar de ese instrumento, de ese tambor o de eso. Entonces, si tú tenías los platos totalmente limpios, podías jugar luego en la mezcla muchísimo mejor con ellos y sacarlos, y al mismo tiempo no te estaban estorbando en la grabación de las demás piezas de la batería. No significa eso que él tuviera que grabar sin tocar los platos, pero se le ponían sábanas y cosas así para que sonaran muy poco. Y así suena, o sea, cualquiera que lo escuche, cualquiera que lo oiga y preste bien el oído, se dará cuenta de que la batería está totalmente desenfocada, por decirlo de alguna manera. O sea, no está bien ecualizada, no está, pero claro, era lo que había, o sea, se tenía que grabar así. Yo sé que hay mucha gente que valora ese trabajo, muchos seguidores de la banda y que está muy bien y demás, yo no lo pongo en duda. Creo que, insisto, creo que los temas son muy buenos, incluso para mí, mejores que el primer álbum. La lástima es que yo no tenga dinero para volver a regrabar ese disco y con las producciones que se podía dar ahí, hoy en día a ese álbum, ¿no? Pero bueno, se hizo como se pudo y ahí está. Y se grabó con una compañía, pues entonces ya Avispa no nos podía volver a grabar. Entonces se grabó con BBG, que era una compañía catalana que a poco tiempo desapareció. Y bueno, por esa compañía sacamos ese segundo álbum. Y nada más volver empezamos a trabajar para producir y preparar el segundo disco. Volvimos a contar con Carlos de Castro, volvimos a ir a M20, ya tenían otros equipos, ya tenían otro espacio, otra mesa, ya era otro nivel, era mucho mejor, más calidad para la grabación. El segundo disco, Backstreet Girls, lo grabaron en M20 por decisión propia. La compañía del segundo disco estaba en Barcelona y les hubiera sido a lo mejor más fácil, o sobre todo a la compañía más interesante, ¿no? Estudios en Barcelona había miles. Pero ellos quisieron repetir con nosotros. A nosotros nos agradó mucho, nos encantó. Y el segundo disco lo hicimos también en M20, manteniendo ese buen ambiente que la verdad es que ha sido la base de que luego durante todos los años, cada vez que nos vemos, etcétera, pues nos da mucha alegría porque se mantiene una vieja amistad que nació con una cuestión profesional y ha quedado muy bien siempre. Yo tuve que pelearme mucho con Carlos de Castro porque parece ser que en el segundo disco no le apetecía mucho que hubiera teclados, ¿no? Y yo había veces que le decía, ¿pero tú tienes claro lo que estás produciendo y la banda que es? O estaba un poquito... Yo creo recordarle que estaba muy preocupado porque se había comprado una mesa con el manual de instrucciones de la mesa nueva. Y a mí me decepcionó un poco en el segundo disco su trabajo como productor. Yo recuerdo, como curiosidad de la grabación, que teníamos una continua cuita, Enrique y yo, porque bueno, yo también venía de las teclas, venía del pianista, y me gustaban mucho las teclas. Acostumbrado a lo que teníamos en Avispa y en M20, grupos de heavy metal duros, donde las teclas no existían y esas armonías, etcétera, pues yo encontrarme con un grupo como Niágara me encantaba porque teníamos algo que yo siempre había querido, ¿no? Esas armonías, esas teclas. Enrique y yo siempre estábamos, bueno, bromeando con las teclas, haciendo nuevos arreglos, etcétera, pero luego llegaba el productor, que claro, que era el que mandaba, Carlos de Castro, que no ha sido muy enamorado de las teclas, y entonces, pues, quería que estuvieran en un segundo plano, y respetable absolutamente, porque para eso era el jefe. Pero Enrique y yo terminábamos siempre ahí buscando, pidiendo, hasta el punto de que ya el propio Ángel decía, yo creo que entre Enrique y tú hay algo más que un amor por las teclas. Y ahí empezó toda una especie de cachondeo, anécdota durante toda la grabación, porque claro, cuando llegaba Enrique o llegaba yo, siempre Ángel sobre todo empezaba, hombre, ha llegado Enrique, Carlos, ya está aquí, etcétera. Llevo mucho cachondeo durante toda la grabación, pero por ese interés, y después, durante muchos años, pero por ese interés efectivamente que teníamos los dos, porque realmente Niágara, si le quitas las teclas, no hubiera sonado igual, porque la AOR define precisamente ese tipo de música, ¿no? Y ahí, bueno, eso es una de las historias que teníamos siempre, aunque yo creo que al final el criterio de Carlos fue el bueno y suena como debería sonar. Niágara fue un proyecto de 5 personas que nos convertimos en 5 grandes amigos y que para mí hoy en día es una gran familia. Pero en aquel momento, yo por ejemplo, particularmente con Tony,
tuve una serie de rifirrafes y con Manolo. O sea, yo recuerdo con Manolo incluso aquí en España hablo ya, de algún concierto y demás que no nos hablábamos. Pero ni mu. Los motivos la verdad es que no lo sé. Manolo es como es y yo soy como soy. Y cada uno somos como somos. Y Tony en aquella época estaba muy crecido. Y es así. Mira, yo lo que te puedo decir es que entonces también éramos muy jóvenes, ¿ya? Y cuando eres joven, pues piensas con la cabeza y todo lo utilizas de forma que te crees que todo lo que piensas es cierto y todo. A Tony era John Lee Turner, y yo soy John Lee Turner y tú eres quien eres. Y bueno, pues a mí tantos humos, pues en un momento dado me mosquean, ¿no? Pero bueno, no pasó de ahí. Bueno, pasó de ahí de que yo dejé la banda. Bueno, pues después de la salida de José, bueno, la vida seguía, había que seguir tocando. Pero ya algo había cambiado. Ya no era lo mismo. Entonces, bueno, fuimos a la caza de captura de un batería y entró un... joder, la verdad es que o sea, fíjate cómo es la memoria de selectiva, que es como que lo he borrado de mi memoria, ¿no? Es un mal recuerdo que borras de tu memoria. Pero teníamos un problema, es que nos ofrecieron telonear a Whitesnake en el Rocódromo. O sea, pues eran como 30 o 40.000 personas lo que cabía ahí. Entonces, claro, no puedes decir que no. En esa fecha y en esa época yo había abandonado la banda, pero sí estuve como público. Recuerdo que estuve con Vicente Marquina en el Rocódromo famoso y estuve viendo la banda de una perspectiva pues muy rara, ¿no? A como yo había disfrutado todos los conciertos con ellos. Verlo desde fuera te da una imagen de lo potente que era la banda, no es porque éramos amigos, pero sí te da, pues no sé, una tristeza, ¿no? de no estar tú ahí. Y la verdad es que la banda estuvo bien, ¿no? Bueno, a ver, evidentemente iba a ver a Niágara, pero a quien iba a ver era Coverdale, porque creo que era la primera vez que venía. No, la primera vez que vino a Whitesnake fue en el Monumental, que yo fui a verlos hace un montón de años, cuando no los conocía nadie. Esta creo que era la segunda vez, cuando ya Whitesnake estaba en lo alto de su esplendor. Tengo muy buen recuerdo de aquello, pero desde la nostalgia. Bueno, pues localizamos a un batería de circunstancias, hicimos el show y antes del show, ¿quién aparece? Olivier. Then 1990, I moved back to Spain for a while. I lived in the south of Spain in Fuengirola. And I heard that they were going to play as a support band for Whitesnake in Madrid, in the Rocodromo. And at that time, they invited me to come in and see them as a guest. So traveled up all the way to Madrid at that time by train, which was an adventure on its own. I met up with the guys at the stadium or the venue, and they showed me all around on the stage, setting up the equipment for Whitesnake. I got to see Steve Vai's equipment and all the rest of the stuff. Yo no recordaba que le habíamos invitado, y de hecho cuando le vi allí, porque le vi, digo, hombre, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Ah, pues bien, pero ni tan siquiera es ¿cómo has podido entrar? Luego a posteriori no me acuerdo que me dijo que le dije, no, pero si le habíamos dicho que viniera y tal, digo, pues yo ya ni me acordaba. Ese concierto lo hizo el batería Pablo Gianni, que había sido batería de Hamlet, y luego, bueno, la verdad es que ha estado con muchas bandas. Yo perdí la pista de ese señor. Pues el concierto del Rocódromo con Whitesnake fue uno de los... Cuando realmente dices, estoy abriendo para una banda realmente importante, ¿no? Como yo te contaba antes en mis inicios, yo soy muy de la saga Purple, ¿no? Y el Whitesnake en aquel momento estaba pegando fortísimo. Se portaron súper bien con nosotros, ¿vale? De hecho, cuando estábamos en la prueba de sonido, alguno de los músicos estaba por allí chequeando. De hecho, Rudy Sarzo estaba chequeando el bajo y cuando se dio cuenta que estábamos probando, nos pidió como perdón, ¿vale? Joder, fue una experiencia maravillosa, tío, porque además
tocó Sangre Azul de teloneros también con Manzano de cantante, porque era Manzano el que venía a actuar, pero no tenía banda, y entonces Sangre Azul y se aprendieron los temas y tocaron con ellos. Pero ya te digo, aquello fue... A ver, fue espectacular. O sea, quiero decirte, estás tocando delante de uno de tus héroes. Pero fue un poco agridulce en ese sentido. José ya no estaba y fue diferente. Bueno, pues ya prácticamente con los estertores de la banda nos ofrecieron tocar en un festival en Suiza, festival de 2 días, y además con un cartel importante. O sea, tocaba el primer día los cabezas de cartel. El cabeza de cartel no recuerdo quién era, pero el segundo cabeza de cartel era Vengeance, la banda de Ian Parry, con el que tengo muy buena relación, por cierto. Y el segundo día los cabezas de cartel, bueno, el primer cabeza de cartel era The Cross, era la banda de Roger Taylor, de Queen, y después nosotros. Y el resto, bueno, pues eran bandas fundamentalmente francesas y suizas. Aquello fue una maravilla, un sitio espectacular, un pabellón tremendo con unos equipos. Y la sensación más grande era que yo tenía un teclado puesto encima de una caja que ponía Queen, de Enflake, y todo lo que había en el escenario Queen. Y decía, madre mía, ¿esto qué es, no? Y bueno, recuperamos a José, parece que a la postre sería el último show. Y bueno, pues aquello fue tremendo. Lo que pasa es que, como son todos los festivales, al final vas mal de tiempo, hay retrasos, y los guiris para eso son muy estrictos. Y no me parece mal. O sea, hay un horario que cumplir y punto. ¿Qué pasa? Que era ya tal el retraso que nosotros prácticamente estábamos acabando el show, pero no nos dejaron terminar. En una de estas que Tony se fue hacia atrás, le trincó el manager, pero así, le hizo el abrazo del oso, le trincó y se lo llevó. O sea, le sacó del escenario. Claro, y nosotros, con cara de tonto, ¿qué hacemos? Pues acabamos el tema como pudimos y nos fuimos. Surgió esa posibilidad de volver a reunirnos. Tony ya había abandonado la música. Tony incluso se le había cortado el pelo y estaba de profesor de inglés. Se lo comentamos y tal, y claro, pues Tony se apuntó igual, ¿no? Pero yo creo que íbamos ya con la intención de que era el colofón, era de poner la guinda ya al pastel, y sabíamos que iba a ser el final de la banda, ¿no? El concierto de For Life me llegó a mi mano. Yo ya estaba dando clases de inglés en el Corte Inglés, además, en el grupo de empresas. Y como te estoy diciendo, que yo la primera noticia que tuve de la gala de For Life fue preciso, pues se puso en contacto conmigo Martos. Me llamó y dice, ¿nos vamos a Suiza? Digo, vámonos. Y entonces ya organicé mi trabajo de forma que me quedara libre ir a Suiza. Fuimos a Suiza. Y yo en Suiza, más que nada, lo que hice fue pasar muchos ratos y mucho tiempo con Roger Taylor, ¿no? Que era una persona que es una persona muy agradable, y que entonces coincidimos con él. Y la anécdota principal fue que las chicas que venían a pedirle una firma le daban su pasaporte y me preguntaban, oye, ¿esto es legal? Lo de firmar los pasaportes. Y digo, no tengo ni idea, fírmalos. Luego sí, es verdad que Tony estuvo hablando con Roger Taylor y el tío muy bien, muy majo, pero el que le trincó, ya te digo, fue el manager, es que porque lo vi. La única mala experiencia que yo tengo de ese festival fue la manera que nos trató el manager de The Cross y Roger Taylor. Yo le tengo atragantado desde entonces. A ver, profesionalmente luego hay ciertas cosas que ya vistas en el pasado ya entiendes, ¿no? A veces, a lo mejor no las maneras, pero sí entiendes un poco como, pues eso, lo típico de un festival que va acumulando retrasos y el artista principal quiere salir a su hora, quiere tal. Entonces, ¿a quién le hacen el sándwich? Pues justo al grupo que está delante. Se grabó con varias cámaras ese concierto, la lástima de no tener ese documento, ¿no? Un backline brutal. A mí me pusieron una batería que ni Billy Coban, ¿no?
Ahí me sobró la batería por todos lados. De hecho, hay fotos por ahí que se me ve con la batería que no se me ve. O sea, era impresionante el pedazo de batería que me pusieron. A mí me sobraban muchas cosas ahí, ¿no? Y ahí se acabó la historia de la primera etapa de Niágara. Y fue triste, ¿no? Porque la vuelta fue una despedida triste. Sabíamos que de alguna manera nos veríamos, pero iba a tardar mucho tiempo, aunque no iba a tardar mucho, pero que de alguna manera iba a tardar mucho tiempo que nos íbamos a juntar todos, por lo menos para tocar. Bueno, una vez ya disuelta la banda, pues a ver, hay un momento no de descontrol, ¿no? Pero de desorientación. Ángel había entrado ya con Barón, si mal no recuerdo. Y el resto estábamos un poco como desperdigados. Estás, pues eso, desorientados, sin saber muy bien qué rumbo tomar. Y llamé a Tony para ver si hacíamos algo juntos. Algo que no fuera Niágara o algo o para poder intentar retomarlo de alguna manera, ¿no? Y sí estuve hablando con él, pero bueno, Tony ya estaba en otras historias y la verdad es que ya no estaba muy por la labor. Se había desencantado mucho, ¿no? Y no se le puede reprochar. Vamos a ver, Niágara siempre ha estado presente, e incluso Manolo se puso en contacto conmigo para grabar una maqueta y para hacer una segunda versión, pero yo ya estaba muy metido en mis estudios, en mi trabajo, en mis cosas, y entonces dije, mira, para hacer una chapuza no hacemos nada, lo hacemos, o sea, como el primer disco de Niágara no va a salir otro, o sea que, y aquí sabes lo que pasa, que en cuanto haces algo, sale el listo de turno diciendo lo malo que es, o sea que los mejores no hacen nada, ¿eh? Y es más... Lo que sí que me sorprende es estar hablando de todas estas cosas 30 años después de que se grababa el disco, ¿no? Lo cual me da la razón completamente de que entonces no se podría... Porque incluso las grandes bandas españolas han vivido mal de la música. Y yo te digo bandas grandes, ¿no? Han vivido de la gala de turno. Luego, después de pagar pipas, pagar instrumentos y pagar a dos velas. Pero porque fue un sueño increíble, algo de esto que estás rozando el cielo con los dedos y te quedas ahí en eso, en rozarlo. Entonces entiendo que se desencantara y que se desanimara. Y aparte, ya te digo, él había rehecho su vida, se había ido a vivir al sur, a la Costa del Sol, y bueno, se dedicaba a otras labores. Coincidió que yo dejé Hiroshima y José Martos y Tony Cuevas abandonaron Niágara y se deshizo Niágara, y entonces pues recibí una llamada, no recuerdo si de Ángel o de Manolo, si quería ir a probar con ellos. Entonces yo ensayaba en los locales de Fernando, que estaban en un lado de Barajas, en la Coruña, fin de semana, y ellos ensayaban en Papi. Y entonces yo cogí la batería, me la llevé a los locales de Papi, monté mi batería allí, blanca tan bonita, y yo me senté, cogí mis 2 palos, y yo recuerdo la torre de amplificadores Ampeg de Ángel Arias y las 2 Marshall de Manolo Arias a la derecha, y Quique allí en su tarimita con sus teclados, y yo os juro que pensé, ¿qué hago yo aquí con estos 2 bichos? ¿Qué hago yo aquí si tengo 20, 21 años? Madre mía. Y la verdad es que fue un momento bastante espectacular, pero bien. Entonces hicimos una banda, no llegó a tener nombre, se comentaba, me acuerdo que íbamos a ensayar en coche, que íbamos desde el barrio a ensayar con el coche, y no sé si recuerdo si Ángel o Manolo proponían que se llamara Arias. Y me acuerdo que Quique siempre decía, no, eso es una marca de mantequilla, no nos vamos a llamar Arias. Al final no encontramos nombre, y el cantante era un proyecto en castellano. El cantante fue Maxi, por supuesto, había sido cantante de Tritón y en aquella época incluso era cantante de Barón Rojo. En ese proyecto que hicimos en castellano con Maxi se daba una circunstancia curiosa, que era que yo no era miembro de la familia, porque
aquello era Manolo, hermano de Ángel, Ángel casado con la hermana de Enrique, Enrique casado con la hermana de Maxi, y yo no era un poco el apestado. Yo no sé si de buen nombre hubiéramos tenido Dinastía o Dallas o alguna cosa así, pero vamos, era una circunstancia muy curiosa. La idea de aquel proyecto era hacer una especie de Niágara en castellano, no se quería que se llamara igual que se llamara Niágara, pero era la idea de hacer un proyecto en castellano. Y bueno, se llegó a hacer una maqueta con bastantes canciones, ya sabemos todos que los Arias son todo componiendo unas máquinas, y bueno, pues al final movimos compañías, movimos management también, no era Javier Gálvez, y al final aquello no terminó de cuajar, no encontramos apoyos suficientes, y además a mí me surgió irme de gira en cuestión de una semana con Corazones Negros, así que directamente con todo el dolor de mi corazón lo tuve que abandonar, porque sobre todo luego hicieron 3, que me alegro mucho por José Marto, por supuesto, lo que es el batería, pero ese disco a mí me hubiera gustado grabarlo con Manzano, me hubiera gustado grabarlo, me produce mucha envidia, pero José Marto lo hizo tan maravillosamente como siempre. Bueno, pues en aquellos tiempos oscuros me llegó una oferta a través de Marcos Sánchez, que tenía un programa, en ese momento tenía un programa de radio que se llamaba Big Bang, y me dijo, oye, ¿por qué no me haces la sintonía del programa? Porque no recuerdo exactamente, utilizado un tema, pero no recuerdo de quién. Manolo Arias y Marcos llevan toda la vida juntos, son íntimos amigos, ¿no? Le contacta a Manolo y a ver si le puedo hacer una sintonía y tal. Y Manolo, como sabía que nosotros en cuanto nos pusiera el caramelo íbamos a decir que sí, pues contacta con nosotros, ¿no? Quique, José, Ángel, echaron un cable a grabar esto. Entonces nada, ensayamos el tema, nos fuimos a un estudio en Villalba a grabarlo. Bueno, ahí grabamos la batería. Y luego los teclados, el bajo y las guitarras las grabamos entre mi casa y el local de ensayo. Pero claro, tenía que cantarlo alguien. Y en esos tiempos, Marcos tenía mucha relación con la gente de Victory. Tenía mucha relación con Tommy Newton, con Fernando García, con Fargo. Y me dijo, oye, que le pego un toque a Fernando a ver si le apetece grabarlo y tal. Y digo, mira, a ver. Total, que nada, contactó con él y dijo, sí, yo lo canto. Pues nada, le mandé las pistas para allá, ya está, ya te digo. Lo que era la base, guitarras, bajo, batería, teclados, estaba grabado. Se lo envié y ya cuando nos lo devolvieron, nos llevamos la agradabilísima sorpresa de que lo había grabado, mezclado y masterizado Tommy Newton. Nick Schultz entra en Niágara a raíz de un anuncio que vimos en el Segunda Mano. No sé si fui yo además el que lo encontró, porque como ya he comentado antes, tras la reunión para hacer el tema Big Bang, que quiero añadir, para mí, a título personal, creo que es el mejor tema que grabó la banda, pues había que buscar un cantante y era difícil encontrar un cantante, ¿no? Pero eso, en aquella época, en la revista esta de Segunda Mano, que era un poco como Melody Maker español, ¿no? Donde se vendían hasta coches y se anunciaban músicos. Pues aparece este señor y contactamos con él. Curiosamente vivía en Móstoles, ciudad donde yo vivía y sigo viviendo, ¿no? Contacto con él y era un chaval que no sabía decir ni gracias en español. Había venido persiguiendo a una rubia despamparante de Inglaterra a España y estaba totalmente enamorado de ella, ¿no? Y cantaba. No sé muy bien cómo apareció Nick. Sé que estaba en España porque había venido era su novia, era una chica de Alcorcón o de Carabanchel, e incluso quedamos, no sé quién habló con ella o con él para que estábamos buscando cantante y para que viniera, nos enseñó una maqueta de cosas que había grabado y nos pareció que estaba muy interesante y empezamos a trabajar con él y bueno, nos convenció. Tenía una imagen en aquel momento que a nosotros y fíjate que nosotros la imagen que teníamos y tal, pero bueno, como muy giddy, ¿no? Como las uñas pintadas en negro y tal, era un poco tétrico cantando,
pero al mismo tiempo le daba un rollo a las canciones nuevas que estábamos haciendo. Tenían algo que yo creo que a todos nos gustó. A mí particularmente me gustó, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos encajó bien en la banda, nos pusimos a trabajar con él. De hecho, grabamos varias maquetas con él y todo iba bien. Sí que es verdad que el público no lo encajó bien. No sé si es porque estaban acostumbrados a la voz de Tony o por lo que fuera, pero no, el público no, como que mantenía ciertas distancias, ¿no? Pegamos una maqueta de cara para un siguiente disco. Recuerdo que se la presentamos a Julio Castejón, que tenía los estudios de Libélula, ahí en el Moral, y recuerdo la respuesta de Julio, que yo a día de hoy yo he trabajado con Julio y se lo dije, y Julio la respuesta fue: este cantante no canta muy mal, además desafina. Y yo, mi respuesta: Julio, bien peta los oídos. O sea, este chaval canta, otra cosa es que no te guste. Pero bueno, se quedó ahí, ¿no? Una anécdota y se acabó, ¿no? Y con Nick, el poco tiempo que estuvimos, enseñamos a comer morcilla, cosa que no sabía ni lo que era, alucinaba por cómo estaba hecha, pero cuando la probaba se lo comía. Y nada más que hicimos un concierto, porque fue un concierto en homenaje a Pedro Brook, quiero recordar, en la Sala Canciller. Llegó tarde, cosa rara de los ingleses, porque le estábamos esperando en el Metro del Carmen. Yo particularmente estaba atacado de los nervios, porque es que nos faltaban, no sé, eran 10 minutos para salir al escenario y Nick no aparecía. O sea, hizo la misma que hizo Axl Rose en el día del homenaje a Freddie Mercury. O sea, apareció en el escenario. No fue tan exagerado, pero casi. Nick no está. A ver, Nick apareció en el último minuto, pero apareció. Subió, cantó, lo hizo muy profesional. Bueno, la bronca que se llevó después fue guapa, pero vamos, nos las hizo pasar canutar durante un buen rato, ¿eh? Hola, ¿qué tal? I am Nick Schultz, and I was singer for Niagara in 1993. I was a very lucky boy to sing for Niagara in 1993. When I first went to Madrid, it was the first time I'd ever been, outside of the UK. I was 21. I was invited down for an audition to their studio, and I was given some, songs, a couple of songs to learn, and I recognised the name. I did recognise the name, Niagara. I know this from somewhere, and I believe with the songs that I was given to learn, they sent over to me like a press pack. And if I got about a later time, I can't remember, but I do distinctively remember flicking through this press pack. A, going, oh my goodness me, they supported Whitesnake. And then B, I saw their review in Kerrang from 1987 for the Now or Never album. 5 out of 5. 5Ks, I believe. And I'm like, damn, that's where I know it. That's where I know. That's where I know this group from Kerrang, back then. And that's when it really hit me. Oh wow, this is the real deal. I'm not used to anything like this. From the moment that I walked into the rehearsal room for the audition, they were just such lovely people. And then when they plugged in musically, it was a completely different level to what I was used to. And I think I froze a little because I remember 2 of the songs I had to learn, certainly 2 of them were Walking from the first album, and No or Never. And when I sucked, man, I did not do good. And I remember Manolo said, hey, let's just chill. Let's try something else, do a cover. And he started playing Rock and Roll by Led Zeppelin, which, to be honest, of course I knew the song and all the lyrics, but I gave it my best. And it sounded really good, and all of a sudden, we're moving, man. We're kind of rocking with each other, and it felt like, okay, maybe this could, this could work out. And then we went back to the other 2 songs that I wasn't so good at previously, and it was a lot better. We quickly got to the point of recording I think maybe 8 demo tracks.
and again, the quality of the songs and the quality of the demos, especially for back then, were superb. And then, then after a period of time, I did kind of get the yearning that, and it was a bit too much too soon for him, for me. I'm not going to lie. I couldn't really take it all in. I was, 21, hadn't really done that much of anything really, with my life. And I just wanted to come back to the UK, for a couple of months, sort my head out, come back, let's go, let's tour the world, let's record a platinum album, man, let's go. But the longer I stayed in London, the harder mentally it was for me to attune to going back to Madrid. And I should have gone back, probably within a couple of weeks, to be honest. It was really, really, it was bad mistake with me. For me, because the longer I stayed, the less likely it was I was going to go back. And it's something I regretted for a very, very, very long time. Very long time. Opportunities most definitely, like that, do not come very often. I can testify to that. The learning curve that I had been in that group, albeit for a short time, stayed with me for the rest of my life. Certainly from a musical point of view. And I'll always be forever grateful. Seguimos trabajando con Nick y pues nos surge una compañía de discos que quiere hacernos un hard vinyl. Nos quiere hacer un disco. Bueno, pues vamos a... Teníamos ya el tema de la composición muy avanzado. Además teníamos un montón de temas. Teníamos como... Creo que al final se grabaron 14 temas. Y bien, estábamos ya trabajando con letras, melodías y tal. Y en una de estas nos dice Nick, oye, tengo que volver a Inglaterra para resolver unos asuntos y tal. Ah, pues venga, pues vale. Nos vemos a la vuelta. Y la vuelta no pasa. Y ni dónde está, le intentamos localizar por cierre y tierra y Nick no aparece. Y a pocos días de tener que entrar en estudio, estábamos sin cantante. Alguien nos comentó sobre Emergency, que era una banda donde Manzano había trabajado con ellos y había grabado un disco. Y cuando lo escuchamos no dábamos crédito. O sea, una banda que estaba a la altura de cualquier banda americana, anglosajona. O sea, yo creo que es el mejor trabajo que hizo nuestro querido amigo José Antonio Manzano. A Manzano le habíamos escuchado en solitario en el Rocódromo y con Banzai. Y siempre... Vamos, yo siempre lo he tenido como un grandísimo cantante, ¿no? Un gran frontman aquí en España. Aparte de una buena persona, como luego llegué a conocer, ¿no? Pero ese trabajo nos dejó, vamos, dijimos, tenemos que contactar con él. Si le interesa trabajar con nosotros, maravillosamente. Y si no, va a ser difícil. Todos pensábamos que con Emergency, pues sí, estaría funcionando por allí y demás, y que iba a decir que no. No sé quién contactó con él, porque no lo sé, pero nos llevamos la gran satisfacción de que dijo que le interesaba unirse con Niágara y que Emergency no hacía nada. Contactar con José Antonio, creo recordar que fue por medio de Rafa Basa, ¿vale? Estábamos en un punto en el que íbamos a entrar a estudio, nos quedaban a lo mejor 10 o 12 días, y hilando un poco el tema de Nick, teníamos el disco preparado y no contactábamos con Nick, estaba desaparecido, y por medio de Rafa Basa nos sugirió, habíamos escuchado el último trabajo de Manzano con Emergency, nos pareció sensacional el trabajo, ¿no? Pero decíamos, es que no hay tiempo material, ¿vale? Para que esta persona tal, bueno, contactamos con él y nos dejó impactados, ¿vale? O sea, no solo en lo profesional, sino en lo personal, ¿vale? Pero primero en lo profesional porque nosotros teníamos la necesidad de grabar ese disco. No podíamos retrasarlo más, aunque luego el disco, sí es verdad que salió en muy mala época. Y hizo un trabajo fabuloso, o sea, contactamos con él, si no os preocupéis, tal. Teníamos algunas melodías que le sugerimos, otras se las curró él, vino a España, hizo muy pocos ensayos, terminó letras horas antes de volver a Suiza
cuando estaba terminando de grabar su parte vocal del disco. Bueno, fue tan, coño, que estaba ya prácticamente el último día para irse a pocas horas de irse al aeropuerto, porque se tenía que volver ya para Suiza. Estaba en el vestíbulo del estudio acabando la letra de un tema. La acabó, entró, grabó y se fue. Grabamos en unos estudios que al poco tiempo de dejarlos nosotros se convirtieron en estudios de doblaje. Y estuvimos súper a gusto, muy bien, y se trabajó de maravilla. Y teníamos que trabajar por las tardes, porque no había mucho tiempo, por los trabajos, por las circunstancias, por la economía, por todo. Y fue muy bonito, fue muy interesante. Ahí fue donde hicimos la primera vez que Niágara cantó un tema en castellano, que José Antonio viene diciendo, pues esta baladita que hemos grabado, la tengo con otra letra en castellano, a ver qué os parece. Y nos gustó y dijimos, pues grábala. Ya estaba grabada la pista musical y la grabamos. Y así es el único tema que hay en castellano de todo el repertorio de Niágara. Yo creo recordar que a mí, porque Manzano estuvo una temporada viviendo en mi casa, dijo que la banda Niágara para él hubiera sido una satisfacción haber sido el miembro original antes que Tony. O sea, a él Niágara le gustábamos mucho. Y bueno, yo se lo agradezco y si me está escuchando pues se lo agradeceré 1000 veces, porque Manzano para mí creo que hizo un grandísimo trabajo. Creo que el tercer álbum de Niágara, que fue el que grabamos en los estudios que había por Hortaleza, no recuerdo el nombre que había, se grabó como pudo porque estábamos muy liados, todos habíamos vuelto a trabajar, a buscarnos la vida, y cuando teníamos tiempo libre pues nos metíamos allí, incluso hasta las horas de la madrugada grabando, ¿no? Yo siempre a Manzano le estaremos agradecidos porque aparte de ser un señor de los pies a la cabeza, súper educado, era un grandísimo profesional. El hecho de José Antonio en paz descanse, lo que más nos impactó fue la calidez y la calidad humana que tenía, ¿vale? O sea, si nos quedamos impactados por el trabajo que hizo tan impresionante en el disco, ¿vale? Por lo menos bajo nuestro criterio, a nivel personal nos ganó para siempre, ¿no? Y tiene un hueco en nuestro corazón, en el de todos, ¿vale? Impresionante porque era tal cual le veías, ¿vale? O sea, era un tío súper cálido, súper cercano. Y trabajar con José, a mí en lo personal es una de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. O sea, ya nos conocíamos. En este mundillo nos conocíamos todos desde hacía muchísimo tiempo y le conoces como profesional, como cantante. Pero otra cosa es la persona. Y te puedo decir una cosa, como cantante era un 10, como persona era un 20, o sea, lo que necesitaras. O sea, era un gran tipo. El recorrido del tercero fue un poco en decadencia también. No estaba teniendo la aceptación que teníamos, habíamos dejado de ir a Inglaterra porque habíamos tenido ofertas para volver, pero no teníamos disco. Entonces volver con lo mismo y hacer lo mismo pues era como innecesario. Y estábamos ya que nos habíamos separado, nos habíamos vuelto a unir y el tema estábamos como un poco decepcionados, ¿no? Y entonces el disco no tuvo mucho recorrido. Bueno, se lo llevaron a Japón, pero sí, el grupo en esa época ya estábamos bajando el listón, estábamos un poquito decepcionados. Y de repente, bueno, pues llegó una oferta para hacer una pequeña gira por Rusia, pero no había banda, es que realmente no había nada. Y Quique estaba desconectado, mi hermano estaba con Varón, José estaba también en otras cosas, no quería saber nada. Y dije, bueno, pues venga, me dio la manta a la cabeza de lo que sea. Busqué un bajista y un batería, y en ese momento apareció Ignacio, que yo ya le conocía de una banda en la que él cantaba. Manolo contacta conmigo para la posibilidad de una gira por Rusia, aunque ya nos conocíamos previamente cuando él estaba en Rena de Corazones,
y empezamos a montar un poco lo que era una serie de canciones. Me dijo que si podíamos grabar algunas canciones en una maqueta. Después de haber hablado con Manolo, me contactó para ir ya a ensayar, no únicamente lo que era grabar canciones. Entonces fuimos a los antiguos locales Papi, ahí en Barajas, y ya fue donde yo conocí pues, al resto de los miembros de la formación de Niágara. Hicimos unos pocos ensayos y realmente dejaron de aparecer varios de los miembros, y Manuel me comentó bueno, pues que había cambiado un poco la historia. Luego me enteré que en realidad a José y Ángel les había surgido la posibilidad de ir a trabajar con Barón Rojo, y entonces lo hicieron tal cual. Y lo que pasa es que Manolo me comentó la posibilidad de seguir adelante, que él quería continuar adelante con esa historia, preparar un repertorio de Niágara para lo que era conciertos en directo. Lógicamente, pues lo que se organizó fue un setlist entero, pues de algo más de hora y media, con canciones de los 3 discos, que es originalmente lo que yo empecé a ensayar con los miembros originales. Pero eso quedó como tal, entonces había canciones, pues las de toda la vida, los grandes éxitos, como del primero, pues como I Will Be There, como la I Take My Hand, como la I Should Be Stronger, ¿no? Es decir, canciones con las que yo me había criado y que de hecho pues me encantaba poder tocar, ¿no? Pero también tocamos, por ejemplo, la de Backstage Girls o la de 100 mph del Backstage Girls, y luego canciones también de otro gran disco para mi gusto, que es el que hicieron con José Antonio del 3, pues con Go, que fue el single, con la de Goodbye Dusty Road, que luego años también la retomamos con Atlas. Entonces era un repertorio íntegro, entero, con los tres discos, de cara a poder haber realizado algo. Pero bueno, desgraciadamente pues no hubo una continuidad, me imagino que porque nadie quiso apoyar el tema de que se pudiese tocar en directo con ese repertorio. Al final la gira no se llevó a cabo, no tuvo fruto, y ahí se acabó. Según Marcos, él mandaba muchos fax, pues entonces era la época de los fax, y el tío decía que sí, pero nunca envió ni una sola fecha. Y ahí quedó, o sea, lo que pudo haber sido un resurgimiento de la banda. Si evidentemente, claro, si hubiera habido gira, pues la banda se hubiera vuelto a reunir. Yo creo que hasta incluso llegamos a hacer algún ensayo con él. No recuerdo muy bien, pero yo creo que hasta incluso llegamos a hacer algún ensayo con él, pero se quedó ahí. O sea, si hubiera habido gira, pues posiblemente la banda hubiera retomado otra vez las riendas y a lo mejor hemos grabado otro nuevo álbum con él. No habría habido ningún problema. Pero bueno, aquello se quedó en agua de borrajas. Niágara para mí pues siempre fue una inspiración. Desde que era adolescente les descubrí en el programa Tope con la canción I Will Be There, pues claro, una banda española que cantaba en inglés con esa calidad, pues realmente me voló la cabeza y me marcó un poco el camino de lo que me apetecía hacer, de que había posibilidades de poder hacer eso aquí en España, ¿no? Y además pues con vistas a también poder llegar a muchos más países, ¿no? Al extranjero. Entonces para mí siempre fue algo muy importante en mi formación como músico, y la verdad es que pues fue un verdadero gustazo luego poder compartir con ellos, pues no únicamente poder tocar sus propias canciones, ¿no? Sino algún proyecto, y luego con varios de los miembros pues también compartir lo que fue una etapa muy importante también dentro de mi carrera musical. Es curioso lo que pasó con Niágara, y me refiero a este país. Había mucha envidia, sigue habiendo mucha envidia en el mundo, pero envidia entre vecinos, entre parejas, entre compañeros, pues en el rock también hay envidia. Y que Niágara, por méritos propios, porque no pagaron publicidad, no sobornaron a ningún periodista, no invitaron a Derek Oliver cuando vino a Madrid a verlos en directo, que tocaban en unas fiestas patronales. Él se lo pagó de su bolsillo y vino a ver cómo era Niágara en directo. Sin embargo, en este país, esa envidia hizo que Niágara no fueran más grandes en España. Recuerdo una vez que entrevisté a Joey Temple de Europe, que me dijo: Rafa, hasta que no fuimos disco de oro en nuestro país, en Suecia, no empezamos a ser grandes. Niágara le pasó lo contrario. Llamó la atención de los ingleses, y en España la envidia de algunos periodistas. No sé si es políticamente correcto decir nombres. Yo creo que hay que respetar a todo el mundo, pero bueno, yo creo que la gente es inteligente y no hace falta dar nombres. Ignoraron lo que estaba pasando. Incluso algunos miraron hacia otro lado, hacia atrás, como diciendo: Niágara no nos interesa, no importa. Sin embargo, lo consiguieron por méritos propios, porque era una buena banda, porque eran pioneros cantando en inglés, porque hicieron un gran disco
y porque tocaron en el Marquis de Londres, que era y sigue siendo la meca del rock, del metal, del heavy metal, en aquel entonces especialmente, y funcionó. Tú dirás. Pues bueno, chicos, me alegro mucho de veros, de saber que estáis ahí y que igual que como empezamos y que os va muy bien. Y que simplemente me enviaros un abrazo y un beso a todos y que now or never, ¿eh? Que eso es que siempre quede presente. Hasta luego. Es que no, yo me he quedado bloqueado, tío. Sí, soy muy llorica. Es que le conozco desde que tenía 17 años, tío, y... Joder. Que echas la vista atrás, tío, y... Todo lo que hemos vivido. Sí, sí. Entonces me he quedado un poco en shock. Pero bueno, bien, tío, bien. El tío sí, a ver, en el fondo sigue igual, o sea, echándole un par de cojones a los... Sí, es un tío muy positivo, muy positivo. El estreno yo, vamos, creo que por la parte de los 4 vamos a hacer todos los esfuerzos para que Tony esté aquí. Yo creo que es el que más se lo merece, porque su lucha es titánica. Entonces, bueno, tiene que estar. Siempre lo mismo, mañana